Bienvenido a tu foro Desde el Más Allá, donde buscamos compartir conocimientos sobre hechos paranormales y metafísicos que despiertan inquietud, haciéndolos accesibles para quienes están interesados en saber qué hay en el más allá y por qué se presentan fenómenos que parecen inexplicables en la vida cotidiana, con el propósito de ayudarnos a elevar la conciencia con herramientas para mejorar esta vida en el tránsito a las siguientes etapas evolutivas. Te saluda tu anfitrión, Alejandro López Matus. En la producción, Gerardo Lavalle y César Terol. Prepárate para conocer lo que viene desde el más allá. Buenas noches, bienvenidos formalmente. Ya nos habíamos saludado, pero ahora sí que comentamos un poquito con relación a lo del temblor que realmente ni sentimos, pero qué bueno que todo el mundo está bien y que no hay ninguna consecuencia. Es mejor no sentirlo. Pero hoy vamos a escuchar historias de ovnis con un gran invitado que es Armando Álvarez Redondo, que en 1994 estudió periodismo de investigación en el Centro de Estudios Universitarios de Periodismo y Arte en Radio y Televisión. Se especializó en radio y doblaje, periodismo automotriz y deportivo. En 1995 estuvo en Eco Televisa y Televisa Radio. Miembro fundador del grupo de vigilantes, ahora Skywatchers México, de Jaime Maussan, donde empezó su investigación del tema OVNI en 1990. En 1996 comenzó en TV Azteca, estuvo en el programa En Busca de lo Desconocido. En 2003, en radio estuvo en la estación Acústica Visual con Salvador Mora, con el programa Virtual MX. Y Las Noches de la Condesa. Estuvo con Daniel Muñoz en el programa Milenio Alternativo en viaestereo.com en el 2005. También ha sido conductor y productor en Grita Radio, programa Tecne 2.0 y Tecne 3.0, Ciencia, OVNIs y Tecnología en 2010 y en 2012. En 2015 también fue director, productor y conductor del programa Renacimiento U Radio con la actriz Michelle Roger. En 2016 fue director y productor del programa Renacimiento UTV. En 2016 también fue conductor de la sección Expediente OVNI en Azteca América y USTV, costa este de los Estados Unidos. 2017 en el programa Al Extremo, en Televisión Azteca, con Expediente OVNI para México. Ha sido invitado en el programa Cámaras de Impacto con Juan Barragán en Televisión Azteca. En 2018 estuvo en Martes Alien con Miriam Rascol en Imagen Radio en RMX 98.5. En 2019 en sección de OVNIs con Juan Barragán, programa El Repasón en RH 96.4. 2019 también crea su estación México Live Radio 6205, conductor y productor de los programas Crónicas Marcianas, Autotecnia y el programa estelar 3 a la medianoche con Adriana González. Experto en grafología y morfopsicología. Ha hecho doblaje con Charo Fernández, ha entrevistado a personajes como Jaime Maussan, Sixto Paz, Coronel Wendell Stevens Lee y Bright Elders, Grupo Dorian, Fangoria, Cartel de Santa, Lexinte, con conductor con Juan Barragán, con Gabriela Crasus, Gabriela Ávila
invitado a programas Autos y Más en MBS Radio, Univisión, Televisa, y actualmente está preparando una serie reality para Netflix de autos y una serie de misterios para varias plataformas de streaming. Y pues bien, mi querido Armando, gracias por estar con nosotros. Y pues te pido abrir tu micrófono para que nos hagas favor de empezar a platicarnos. Adelante, Armando, bienvenido. Tu micrófono, por favor. Ahí está, me escuchan, ¿verdad? Ahora yo no los escucho a ustedes. ¿Por qué no estamos hablando? Ah, ok, perfecto. Estamos en mute todos. Bueno, así acostumbrados. Adelante, Armando. Alejandro, muchas gracias por la invitación. Es un gusto. Nada más quiero hacer una pequeña corrección. El experto en grafología no soy yo. El programa que hago de 3 a la medianoche lo hago con una gran amiga que es, es una gran conductora también junto conmigo, y es Adriana González Martínez. Es una gran profesional. Y ella es con quien hago este programa maravilloso de 3 a la medianoche, que es el que estamos haciendo actualmente, y la verdad es que los invito a que lo escuchen. Ya al rato daremos todos los datos. Pues muchas gracias por la invitación, Alejandro, gracias por la presentación, y pues un gusto estar con ustedes el día de hoy. La verdad es que siempre que me invitan es un placer platicar de este tema que, a pesar de ser uno de los temas más controversiales de la historia de la humanidad, creo que es muy interesante, y que además, sin duda, como ahí sí coincido con muchas personas y principalmente con la persona que considero más empapada de este tema, que es mi querido amigo Jaime Maussan, al que le mando un gran saludo, pues coincido con él definitivamente que este sería, de ser cierto, la verdad más importante de la historia de la humanidad. Creo que el conocer que no somos los únicos seres en el universo, y que además estaríamos en contacto con otros seres, o que ellos estuvieran intentando hacer contacto o simplemente visitándonos, definitivamente sería una realidad que sería la máxima de todas, ¿no? O sea, la verdad más importante. Sí, de acuerdo. Yo creo que en los años anteriores, y particularmente los 80, 90, como que el fenómeno ovni ya estaba desgastado, había mucha incredulidad, como que a la hora que los medios empezó, digamos, a dar a conocer más del fenómeno, pues la gente no lo creía y tildaban de loco al pobrecito de Pedro Ferriz, que sí. Santa Cruz, que pues bueno, fue el iniciador y maestro de Maussan, ¿no? Y aún cuando Maussan estaba joven y iniciaba, pues la gente era muy incrédula. Pero Sí, yo creo claro. que las generaciones actuales ya tienen una visión diferente del fenómeno. No sé qué piensas tú. Pues mira, es muy interesante lo que estás comentando, porque sí, en efecto, la casuística aún ha cambiado de la época en que yo empecé a investigar esto, de la época en que nosotros estábamos formando este grupo de vigilantes al que me invitaron. Yo tendría más o menos una edad como de 21 años por ahí cuando empezó esto. La verdad es, ahora estoy casi cumpliendo 50, imagínate hace cuántos años. Y la verdad es que a mí se me hace tan poco tiempo, pero en ese tiempo yo te puedo decir que era completamente radical y opuesto a lo que está pasando, ¿no? Antes era muy, digamos que las evidencias que se generaban pues eran mucho más creíbles, aunque ustedes no lo crean, aunque parezca como muy extraño lo que voy a decir. Muy extraño lo que voy a decir, sin duda, la tecnología, en lugar de ayudarnos, nos ha complicado más la investigación del tema. ¿Por qué? Porque en los 90, en los 80, cuando empezaba esto, y realmente ahorita voy a decir exactamente cuándo creo que en México empezó el auge del fenómeno ovni para la investigación. O sea, había muchos casos antes, sin duda, pero el auge de la investigación empezó en los 90 en México. ¿Por qué? Porque ni siquiera empezó en México, empezó en Japón realmente, porque no existían herramientas en décadas anteriores. Por ejemplo, en los 70s no teníamos la herramienta del video portátil, o sea, el video portátil que se volvió
el arma con la cual generar evidencias, pues nos empezó a llegar en los años, en finales de los 80 y a principios de los 90, o sea, con las cámaras, que aparte eran enormes. Ustedes se acuerdan que había cámaras de video que eran enormes y realmente las cámaras portátiles las tenían los camarógrafos, pero de medios de comunicación. O sea, tú no tenías acceso a una tecnología de portátil para poder grabar en video. Entonces, eso lo cambió radicalmente todo. O sea, cuando llega una cámara de video, se modifica esto y empiezan a captarse evidencias. Pero no empezó en México, empezó en Japón. ¿Cuándo empezó esto? Bueno, fue unos días antes del eclipse del 11 de julio de 1991, ya que en Japón, en el monte Unzen, se vio un objeto volador no identificado que curiosamente es el mismo objeto que se ve en los eclipses del 11 de julio de 1991. Ahí, a partir de esa fecha, estaba un programa de televisión en México que se llamaba ¿Y usted qué opina? Con Nino Canún. No sé si ustedes lo recuerdan. Sí, que hubo un encuentro ahí muy festinado, organizado por Luis Ramírez Reyes, ¿no? Claro. Toda la noche hablando de ovnis con muchos especialistas, ¿sí? Fueron muchos programas, realmente fueron varios. De hecho, yo te puedo decir que yo participé en algunos como invitado del público. Yo jamás estuve en un panel en esa época, pero sin embargo estuve como invitado en el público. Inclusive me llegaron a hacer algunas preguntas ahí. Y yo te puedo decir que fui a varios, o sea, no fue uno. Pero hubo uno en especial que tiene una marca y rompió récord Guinness porque fue un programa que empezó a las 10:59 de la noche de un viernes y terminó a las 11 de la mañana de un sábado. Entonces ha sido el programa de panel de entrevistas y de panel más largo que se haya registrado en la historia de la televisión, no de México, sino del mundo. Entonces rompió récords, en ese sentido rompió un récord Guinness y además le dio un impulso impresionante al tema. No recuerdo si fue como el tercer o cuarto programa que se hacía de ovnis ya de los nocturnos, porque antes el programa era en las mañanas y se hizo ahora en las noches. Y la gente no durmió, ese día no durmió y yo te puedo decir que medio México estaba viendo ese programa, o sea, tuvieron un rating impresionante, o sea, Televisa creo que nunca había generado un rating tan expectante como el de esa noche. O sea, hubo tanta gente viendo el programa y aparte se quedaron. O sea, el rating no se cayó, porque tú dices, bueno, la gente aguanta hasta las 3, 4 de la mañana y ya se van a dormir. Pero no. El rating estaba igual que como empezó el programa. Entonces, pues fue un acontecimiento verdaderamente histórico y creo que ahí se formó la nueva, digamos, corriente o la nueva oleada de ovnis, porque ¿qué fue lo que sucedió? En esos programas, pues Jaime Jaime se dio cuenta, mira, Jaime hay que reconocerle algo, mucha gente lo ataca y mucha gente habla cosas de Jaime y que es un charlatán y muchas cosas. La verdad yo les puedo decir todo lo contrario, yo conozco muy bien a Jaime, conozco su trabajo. A Jaime le han tocado investigar cosas que a lo mejor por tanta carga de trabajo que ha tenido y eso de repente se le va alguna cosa y de repente, también lo han tratado de engañar muchísimas veces, hay que decirlo así, pero sin embargo de todo su trabajo hay que reconocerle que él ha sido la persona más visionaria con este tema. ¿En qué sentido? Él se dio cuenta cuando le llegaron estos videos de Japón, él dijo, bueno, los japoneses los están grabando, entonces viene el 11 de julio, todo el mundo empieza a grabar y de repente empiezan a llegar videos donde una persona se da cuenta que hay un objeto y Jaime, no recuerdo exactamente dónde lo comenta, en un programa de radio o no recuerdo dónde, y les dice a la gente, oigan, si ustedes tienen videos del eclipse, revisen sus videos, porque en los videos que me han estado mandando algunas personas, creo que le habían mandado 5 videos, se da cuenta que hay un objeto estático en donde está el eclipse, ¿no? Y entonces esa gente empieza a grabar, esas personas empiezan a grabar esos objetos y Jaime les dice a todos, oigan, los que tengan grabaciones de esto, pues, por favor, pues pásenosla, ¿no? Y si encuentran algo, envíenmelos. Entonces, en ese momento, él crea una nueva forma de cazar objetos voladores no identificados, que es la cámara del video. ¿Qué pasa? Le empiezan a llegar videos de todo México, no nada más de la Ciudad de México, o sea, de Puebla, de Morelos, de Morelia, de Guadalajara, donde está el mismo objeto volador no identificado y está el eclipse y está el objeto
que se ve en el mismo lugar en todas estas ciudades al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Bueno, lo que estaban grabando no podía haber sido una estrella, porque apareció de la nada, se ve como aparecen, y aparte en cada video coincide con ciertos movimientos y todo eso, se analiza y se dan cuenta que sí es un objeto. Pero lo que nos llama la atención es que, y lo que mucha gente no se ha percatado, es que imagínate el tamaño de objeto, para que lo estés viendo, en varias ciudades de la República Mexicana. O sea, estamos hablando de un objeto que tranquilamente pudo haber estado rebasando el 1,5 kilómetros o más de tamaño. O sea, imagínate un objeto de 1,5 kilómetros de tamaño sobrevolando la atmósfera terrestre. Lo que sea, lo que tú quieras decirme que sea, pero, o sea, imagínate las implicaciones que tiene. Entonces, partiendo desde ahí, la oleada empezó muy fuerte en México. Y además, yo les puedo decir hoy por hoy, México es el país del mundo que tiene la colección más grande de videos que existen en todo el planeta. Tenemos hasta de 1995 hasta, yo le calculo más o menos como el 2016. Creo que Jaime tiene en su colección o de los videos que se han recopilado más de 22,000 videos de objetos voladores no identificados. O sea, ¿sabes lo que son 22,000 videos de objetos voladores no identificados? Y los que no se dan a conocer, Alejandro, porque yo te puedo decir que hay objetos inéditos que tienen grabados la cámara del CENAPRED. Yo he estado en contacto con personas del CENAPRED que me han platicado de primera fuente. Me dicen, ¿sabes qué? En la colección del CENAPRED, en las cámaras de videos del Popocatépetl, tenemos grabaciones y hay más de 6,000 objetos voladores no identificados, ¿eh? O sea, y a cada rato se ven, de los que han y captado, entran y salen, y no importa que haya lava y que haya... y esos objetos voladores que aparecen en el Popocatépetl, hay uno muy impresionante que le dio la vuelta al mundo, que lo presentaron inclusive en los noticieros de Televisa, lo presentan en Televisa como un nota de cabeza, imagínate. O sea, hay varios momentos en la historia del tema que ahorita los vamos a desglosar un poco, pero interesante me viene a la mente. ¿Por qué? Porque estamos viendo algo que entra al Popocatépetl y algo que sale, y además otros objetos paseándose. Y de hecho, ahora que yo tuve oportunidad de estar colaborando en este proyecto hermoso en TV Azteca de Al Extremo. Al Extremo tiene una cámara, o tiene sintonizado, digamos, el canal donde está la cámara 24 horas al día tomando el Popocatépetl. Yo te puedo decir que yo algunas veces en la madrugada de noche me he puesto a ver este enlace en video y sí he visto cosas pasearse por el Popocatépetl. Y bueno, pero a lo que quiero llegar es, ¿qué puede ser un objeto que mide más de 10 kilómetros de largo y por lo menos 2 kilómetros de ancho, que entra y sale del Popocatépetl? A mí me da mucha risa cuando las principales autoridades de la astronomía en nuestro país, quienes llevan, digamos, la ciencia en nuestro México, salgan a decir que son meteoritos que entran al Popocatépetl o que es material incandescente que sale del Popo. O sea, por Dios santo, imagínate un objeto que salga del Popocatépetl volando de 10 kilómetros de largo y de 2 kilómetros de ancho por lo menos, porque y en línea recta. En línea recta, no, y además, ¿a dónde va a caer? O sea, por Dios, o sea, hay poblados cerca del volcán. Ahora, ¿qué pasaría si un objeto de estos cae adentro del cráter sin control? O sea, un meteorito de 10 kilómetros, o sea, ¿tú sabes lo que es un meteorito de 10 kilómetros de largo y por lo menos 2 a 4 kilómetros de ancho? O sea, no puede ser, es irascible que Julieta Fierro salga a decir estas cosas, ¿no? Pero ¿cómo le puedes creer a una persona que no sabe ni siquiera cuándo se lanzó el primer satélite del mundo, ¿no? O sea, no sabe ni siquiera en qué año se lanzó el Sputnik? Entonces, pues lamentablemente el tema OVNI tiene esa piedra en el zapato de que la ciencia no lo toma en serio. No lo quieren tomar en serio porque saben que es algo real. Yo he platicado con muchos científicos y me han dicho, pues sí, nosotros sabemos que existe, nosotros podríamos investigar muchas cosas, pero no nos podemos quemar. O sea, es lo que te contestan, ¿no? O sea, no podemos poner nuestra prestigio en juego, ¿no? Entonces te das cuenta de que tú puedes decir, es que en México no pasa lo que pasa en otros países, no hay censura del tema. No la hay como en otros países, pero sin embargo existe. O sea,
y se han dado situaciones donde, por ejemplo, la Fuerza Aérea de México, la Fuerza Aérea del Ejército, las Fuerzas Armadas, somos también el único país que ha presentado un video de ovnis oficial, que fue el famoso ovni de los aviones de Campeche. Y pues, ¿qué pasó con este video? O sea, lo presenta la Fuerza Aérea, lo presenta la milicia, y a los 2 días, como los científicos de la UNAM, y perdón por la gente que esté en la UNAM, aquí hay mucha gente, de hecho veo invitados que son de la UNAM, pero no es tirarle a la casa de estudios de la UNAM, pero me refiero al ¿qué les molestó de que se haya presentado esto, de que no les hayan tomado en cuenta a ellos? Y les molestó tanto esto, Alejandro, que empezaron a dar una serie de explicaciones absurdas, que eran rayos en bola, que eran plataformas petroleras, que se confundieron los pilotos. O sea, entonces, ¿en manos de quién estamos? Si un piloto se va a confundir con plataformas petroleras y está diciendo que lo están rodeando unos objetos, pues sería como ridículo, ¿no? Decir, bueno, entonces, ¿a qué están jugando las personas del ejército, ¿no? O sea, ¿cómo los entrenan? ¿Cómo se pueden confundir? Pero lo que no sabe la gente que ha dicho esto y los científicos que han dicho esto de la UNAM es que los objetos no se veían a simple vista. O sea, los objetos se veían con un sistema que se llama FLIR, que es un sistema infrarrojo y que además les da altitud, posición y todo. O sea, es mucho más complejo que hablar y decir, bueno, lo que vieron fueron plataformas petroleras encendidas. Ahora, ese tipo de respuestas que te da la ciencia te deja, entender que a nadie le interesaba el tema, ¿no? En esas épocas. Pero ¿qué está pasando ahora? Lo que está sucediendo ahora es que se está haciendo una apertura diferente. Tú antes le preguntabas, lo decías al principio del programa, le preguntabas a un chavo de los 90, de mi edad en ese entonces, ¿no? 20, 21 años. Oye, ¿qué opinas de los ovnis? No, jaja, esas son jaladas, te fumaste un churrito, ¿qué drogas te metes, no? Maussan es un marihuano, están locos, ¿no? Yo la verdad te puedo decir que ahora yo he entrevistado a muchos chavos, nuevos millennials, o sea, gente que tiene edades de 16 a 25 años y que ahora me dicen, no, pues sí creo que existan, o sea, estamos conscientes de que puede haber vida en otros mundos. Ya no te contestan así, o sea, y creo que la misma gente, inclusive las religiones, muchas cosas que antes tenían al tema como tabú, ahora lo están considerando diferente. Porque una, por la cantidad de evidencias que se están generando actualmente, aunque es más complicado. ¿Por qué? Porque ahora tenemos drones, ahora tenemos tecnología para crear videos falsos, tenemos plataformas digitales para engañar a la gente, ¿no? Entonces, pues se complica mucho la investigación en ese sentido. Y la diferencia que yo veo de la época en que empezamos con esto es que pues las personas que tenían evidencias más creíbles, pues no tenían los recursos que puedes tener tú ahora. O sea, tú antes te lo pongo así, por ejemplo, Billy Mayer cuando grabó sus películas, que fue en formato fotografía, ni siquiera fue en un formato de video o en un formato digital, pues una secuencia de fotografías de las que Billy Mayer enseñó de video hubiera costado $10,000. ¿Tú crees que un granjero suizo que apenas vivía para sacar sus gastos del día tendría $10,000 para no hacer una? O sea, hizo 800 secuencias de fotografía. Y además todo lo que nos dijo, ¿no? O sea, todo lo que escribió, todos los libros que redactó, de los mensajes que le dieron, todas las fórmulas que le dieron, las cosas que él presentó, y voy a nombrar algunas cosas para darle entrada ya en forma a esto. Pero, por ejemplo, Billy Mayer en 1975, que fue su caso, él dijo que el monte Chimborazo era la montaña más alta de la Tierra. Todo el mundo sabíamos que el monte Everest era la montaña más alta de la Tierra. ¿Qué sucedió? Se burlaron de él. Después, cuando hicieron con satélites la medición de las montañas, caray, ¿qué creen? Que el Chimborazo sí es mucho más alto que el monte Everest. Después nos dice que se iban a formar los agujeros de ozono. Eso fue más o menos en 1976. Y Jaime Maussan, que es el primer periodista de una zona tropical que es México, fue uno de los primeros periodistas del mundo que llegó al Polo Norte a ver los agujeros que se formaron por la capa de ozono. ¿Qué es
que Billy Meyer dijo que el principal compuesto que iba a provocar estos agujeros de ozono iban a ser los clorofluorocarbonos. Los clorofluorocarbonos son los gases freón del aire acondicionado, que eran en esa época lo que despedían nuestros refrigeradores, nuestros autos, que ahora se ha cambiado por gases más ecológicos, obviamente, que siguen degradando, pero ya no tanto, se supone, y eso fue lo que provocó, y él dio la fórmula que fue el gas de bromo, que obviamente este gas de bromo se deriva de todas estas sustancias, ¿no? ¿Cómo sabía él que eso iba a pasar? ¿Quién le dio las fórmulas del gas de bromo? Después, pues todo lo que nos enseña, ¿no? O sea, los metales que nos enseña, los sonidos de las naves que no se pudieron reproducir con ningún instrumento que existía en la época de los 70, o sea, nunca se pudo llegar a los tonos de sonido que tenían estas naves, que además los grabó con un micrófono muy precario, o sea, un sistema de audio muy precario, una grabadora de esas antiguas, literalmente, y con un micrófono. Entonces, pues más a su favor, ¿no? O sea, ¿con qué grabó? Pues con un instrumento muy rudimentario, y grabó algo que no se pudo reproducir con nada. Pero no para ahí, o sea, se hacen análisis de metales, llega Marcel Vogel, que es un investigador es un ingeniero de metalurgia, pero láser, o sea, él empieza a investigar esto y se da cuenta que las aleaciones que tiene Meyer son unas aleaciones que solo se pueden hacer con un procedimiento que se llama fisión en frío. No se conocía cómo realizar este procedimiento en ese entonces, apenas empezaban los primeros experimentos para hacer aleaciones en fisión en frío, que son aleaciones casi llegando a los 270 grados centígrados, menos bajo cero. O sea, imagínate, estamos hablando casi de llegar al cero absoluto, donde los átomos ya no tienen movimiento, y ahí es donde se puede generar esa cohesión de materiales que no se puede dar en condiciones normales. Todo eso, ¿cómo lo explicas? ¿Cómo explicas que IBM es la única empresa que tiene acceso a estos materiales y en 5 años desarrollan sus superconductores? No existen manuales de procedimientos ni nada que demuestre cómo IBM llegó a ese desarrollo de superconducción, pero los materiales de Billy Meyer eran superconductores. Y el porcentaje de pureza de los metales, ¿no? O sea, oro, plata y un metal que se llama sion, que no existe en la Tierra en muchas cantidades, sino que lo han encontrado en meteoritos. Y bueno, pues eso era lo que estaban compuestos estos materiales. Entonces, cosas que pues son difíciles de explicar y que ningún escéptico las ha podido rebatir. Dijeron que había hecho maquetas. Yo te puedo decir, y de primera mano, yo tuve la fortuna en mi vida y el privilegio de haber conocido al coronel Stevens, a Liv Elders, a Britt Elders y a Tom Welch, que nos contaron de primera mano, nos lo contaron en casa de Jaime, cómo hicieron la investigación de lo de Billy Meyer. Nos platicaron pues todo lo que pasó, y obviamente lo que los detractores decían es que Billy Meyer había hecho unas maquetas para hacer sus películas y sus fotografías. Lo que no pudieron explicar es cómo pues al hacer los análisis en computadora, todos los elementos coincidían con sus tamaños, sus profundidades, y eso no lo pudieron demostrar que era falso. Pero lo que sucedió fue realmente, y lo que nos contó Stevens, es que lo que sucedió es que cuando ellos terminaron la investigación, porque Stevens formó un equipo que era precisamente Tom Welch, Britt Elders, Lee Elders, y él se fueron a Suiza a hacer toda la investigación. Ellos hicieron unas maquetas precisamente para tratar de descubrir el fraude de Meyer. Lamentablemente estas maquetas se quedaron en el granero de Billy Meyer con muchas de las cosas que ellos usaron para tratar de hacer todo esto, pero lo que los escépticos no decían es de dónde sacó Billy Meyer. Si él hubiera hecho esas maquetas, ¿de dónde sacó el dinero para fabricar todos esos modelos a escala? Todas las cámaras que se utilizaron para reproducirlas, se hicieron reproducciones con equipo especializado, no con una cámara rota como con la que él grabó, sino con equipo especializado. Y todo eso, llegaron unos periodistas, lo encontraron en el granero y dijeron que él había hecho las maquetas, ¿no? Entonces esa es la realidad de quienes intentaron hacer este caso. Desacreditar, pues. Desacreditarlo, exactamente. Entonces, pues te das cuenta que siempre hay intereses de por qué. No nos explicamos por qué se intentó hacer esto, por qué lo intentaron desacreditar, pero aparte de todo esto y todos los mensajes que él dio, en 1996, yo ya estaba en Televisión Azteca, me tocó estar haciendo un programa que se llamaba En Busca de lo Desconocido, y nuevamente vinieron un equipo japonés, de hecho, liderado por un tipo que se llamaba Jonichi Yaoi,
que formó un equipo científico multidisciplinario en ese entonces, él como periodista, para volver a investigar el caso de Billy Mayer. Se fueron otra vez a Suiza, tomaron las grabaciones de Mayer, las que tenían, volvieron a hacer toda la investigación tal cual la hizo Stevens, la hizo Lee y la hizo Britt, y déjame decirte que tuvieron los mismos resultados. O sea, no pudieron encontrar ninguna falsificación del material original, no pudieron encontrar forma de reproducir los sonidos de las naves, que eso es muy importante que la gente lo sepa. O sea, hay unos sonidos que luego no sé, por ahí los debo de tener, ahorita más adelante los ponemos, porque por aquí los debo de tener. Eso sí te los puedo poner desde acá. Y te vas a sorprender de los tonos que dan, y se intentaron hacer con un nuevo sistema que están empezando a trabajar los japoneses de sintetizadores, y no pudieron reproducir los sonidos, ¿eh? O sea, hicieron algo parecido, pero no eran idénticos y no se pudo llegar a los tonos. Entonces, estamos hablando de que la realidad del fenómeno ovni es tangible, es correcta. O sea, hay la gente que nos hemos dedicado, que hemos visto cosas, no estamos alucinando. Yo no soy una persona que sea tan fanático de los contactados, yo no soy una persona que crea en las personas que me cuentan cosas sin evidencias. La verdad, yo te soy franco, yo soy muy partidario de las evidencias, pero honestamente te puedo decir que de todas las cosas que he visto en mi vida, me queda claro que lo que yo he visto con respecto al tema OVNI, lo que creo que es real, es irrefutable. O sea, estamos viviendo un fenómeno que existe y además, pues, es muy abrumador la cantidad de evidencias que se pueden generar y lo que puedes tú llegar a ver. Yo he visto muchísimos objetos voladores no identificados desde 1991 y lo sigo viendo. Y cada vez te puedo decir que ahora, curiosamente, parecería chistoso lo que debo decir, pero hasta los ovnis han evolucionado porque hemos ahora visto otro tipo de tecnologías, hemos visto otro tipo de objetos que no sabemos si ahora son como objetos vivos o tienen alguna cuestión energética diferente, porque antes eran objetos sólidos. Lo que yo, por lo menos mi experiencia es ver objetos sólidos, y ahora yo veo que hay pues objetos energéticos, hemos visto orbes, hemos visto pues no sé, seres de energía, que es lo que llaman algunas personas. Yo no sé todavía si llamarlos seres de energía, no estoy como todavía muy convencido. Sin embargo, sí he visto una evolución tanto de los objetos como de los avistamientos, ¿no? O sea, han cambiado, se dan ahora diferentes cosas. A mí me tocó ver naves nodrizas arrojando objetos voladores esféricos en la Ciudad de México y pude ver más de 100 objetos una tarde. Lástima que no está un amigo aquí que quería invitar, que me hubiera gustado que estuviera para que nos comentara al final de esto, pero te puedo decir que un día, un 27 de agosto, más o menos como de 1995, en la Ciudad de México tuvimos aproximadamente más de 300 objetos suspendidos en la zona de Mixcoac, Condesa, toda la colonia del Valle, y la gente los vio y nosotros vimos de dónde estaban saliendo de un gusano, que de hecho voy a buscar el video a ver si ahorita te puedo pasar el link para que lo pongas, pero no lo he encontrado, la verdad quería encontrar ese video. Pero es impresionante cómo esta cosa que se ve primero como una rayita negra en el cielo, de repente cuando le hacen el zoom ya se ve que es como un gusano y adentro se ve translúcido y se ve cómo está expulsando objetos por todos lados, o sea, está aventando como si fuera una aspiradora. Entonces, pues son cosas que no puedes negar, o sea, y no lo vio una persona, lo vieron muchísimas personas en México, ¿no? Entonces... Y muchos lo captaron en las fotografías. Y muchos lo captaron, claro, y salió en las noticias, y salió en muchas partes. Entonces... estamos viendo una realidad innegable y ahorita las cosas están todavía mucho más fuertes porque ahora ya tenemos la aceptación de por lo menos el gobierno de los Estados Unidos, y no solo el gobierno de los Estados Unidos, también el gobierno japonés lo aceptó cuando estábamos en plena pandemia, no sé si recuerdan, se dio a conocer que el Pentágono estaba trabajando en la investigación de estos fenómenos, ¿no? Que ahora les llaman FANIs, ya no les llaman, antes les llamaban sightings, o les llamaban UFOs, o les llamaban objetos voladores no identificados, ahora les llaman FANIs, que son fenómenos aéreos desconocidos, es la traducción, un rollo por el estilo, ya no son ovnis. Entonces, pero ahora están aceptando que los investigan y que además, no solo los investigan, sino que están considerando que son mucho más, o sea, son mucho más avanzados que cualquier aeronave que tenemos y que no tenemos capacidad para alcanzarlos o para
para en un momento dado, en una situación de combate, y lo han dicho los pilotos, en una situación de combate, hasta hay un video muy característico de los que sacaron 3 videos, y hay un video donde los pilotos están botados de la risa, porque dicen, o sea, si quisiéramos hacer algo con estas cosas, o sea, ni siquiera los podemos ver cuando aceleran, o sea, aceleran y nos dejan atrás o maniobran, de repente hacen maniobras casi de 90 grados que nosotros no podríamos hacer, o se detienen en seco y de repente aceleran de 0 a 3,000 kilómetros en menos de un segundo. Entonces, ellos están así botados de la risa, desconcertados y diciendo, bueno, ¿qué es esto? O sea, no podemos hacer nada contra esto, ¿no? Entonces, pues es muy revelador, ¿no? O sea, estamos viendo cosas que no nos esperábamos y aquí es donde el otro día estaba Jaime muy eufórico en el Twitter hace 2 semanas, hablando de todo esto, porque hace unas semanas, un par de semanas, se creó una ley en Estados Unidos que pues pide que se creen dependencias específicamente para estudiar el tema OVNI, ¿no? Entonces, pues, como me decía Jaime, ríanse de mí, pues ahora quiero ver que se sigan riendo, ¿no? O sea, síganse riendo porque, pues ahora sí, díganme que estaba equivocado en todo lo que yo decía y exponía, ¿no? Y hay muchos otros fenómenos. Está el fenómeno de los crop cycles, que ahorita vamos a presentar algo ahí que te mandé, que también a mí se me hace una de las evidencias y una de las verdades más importantes, ¿no? Ese es el verdadero contacto. El fenómeno de los círculos de Inglaterra para mí es el verdadero contacto extraterrestre que hemos estado esperando y que no los hemos estado esperando, sino ya tiene décadas que nos lo han estado enviando. Sí. Y además es un aprendizaje porque nos han ido enseñando desde círculos más básicos, figuras muy básicas en los años 70, en los 80, en los 90 empezaron a evolucionar, a mediados de los 90 se empezaron a volver tridimensionales, después del 2000 empezaron a mandar fórmulas matemáticas, fórmulas físicas, o sea, es toda una serie de círculos que tienen pues un contexto multidisciplinario. ¿A qué me refiero con multidisciplinario? Que no cualquier persona podría diseñar un círculo de estos, o sea, se necesitaría ser un científico, un astrónomo, un matemático, un físico, un arqueólogo, un arquitecto y aparte un diseñador gráfico para poder hacer todas estas figuras que son, aparte de que son muy complejas, son increíblemente precisas. Entonces, pues... Y aparte, digo, ya distan mucho de los antiguos, digamos, vestigios como las figuras de Nazca, ¿no? Y tienen que ver porque es una... tienen que ver porque en Nazca estamos viendo que existió algún tipo de civilización... tal vez yo me atrevería a decir, y no sé, ahí sí coincido con una investigación que ha estado haciendo últimamente en estos años Jaime Maussan de las momias de Nazca, que no sé si por aquí la hayan escuchado, sí, pero coincido con él. Probablemente en Nazca hayamos encontrado al ser más antiguo de la Tierra, y además de esto, creo yo que si fuera cierto lo que Jaime está exponiendo por todos los análisis que se hicieron, ADN y todo eso, que son verdad, yo los vi con mis propios ojos, ahí me los enseñó Jaime. Y faltaba un análisis de ADN que se le entregó hace poquito, que la verdad es que no deja dudas a que esto no es un ser humano convencional, o sea, es otra cosa, pero a mí me queda claro que ese podría ser el famoso eslabón perdido, o sea, hay una parte del ser humano que no entendemos cómo evolucionó, que no existe, y entonces ahí en ese punto podría estar el eslabón perdido. ¿Y cuál es el eslabón perdido para mí? Pues eso, hicimos contacto con algún tipo de civilización que llegó y esa civilización pues desarrolló lo que somos los humanos de hoy, o sea, los humanos que hemos sido hasta nuestros días, ¿no? Entonces se hibridó con algo y con un ser antiguo y de ahí partimos, ¿no? Esa es mi teoría, o sea, lo que me acercaría a pensar eso, ¿no? Entonces Nazca para mí es como la base de esto, pero sin duda lo que está pasando en Inglaterra es algo mucho más complicado, es mucho más complejo y se incrementó a partir de un mensaje que envió Carl Sagan y Frank Drake desde el observatorio de Arecibo. Ellos enviaron un mensaje con las características del ser humano, nuestra cadena de ADN. Además mandó exactamente dónde estábamos ubicados en el sistema solar y las secuencias de nucleótidos, muchas cosas, mucha información, o sea, el planeta Tierra, etcétera. Entonces, Carl Sagan y Frank Drake decían, este mensaje va a tardar 75 años en llegar y quién sabe cuántos años tarda en regresar, y lo mandaron al cúmulo M15 donde pensamos que podría haber vida, ¿no?
Curiosamente en el 2000, que no fueron los 75 años que ellos esperaban, que llegara el mensaje allá. Antes de eso, pues llegó a la Tierra, pero ellos no lo quisieron aceptar y dijeron que no era oficial porque no llegó al radiotelescopio, sino que, ¿qué pasó? O sí llegó y no nos lo hicieron, o no nos lo dijeron, o no nos lo quisieron dar a conocer, y entonces los seres estos dijeron, bueno, no lo quieren dar a conocer, entonces vamos a poner una figura en el radiotelescopio y les vamos a contestar. ¿Y con qué nos contestan? Pues nos contestan con la misma figura, nada más que ellos no son como nosotros, ellos tienen 16 secuencias de nucleótidos más que nosotros, nosotros mandamos una figurita de cómo era el ser humano, el hombre, y ellos nos mandan una figurita de cómo es el extraterrestre, ¿no? Cabezoncito, chaparrito, y nosotros les mandamos el planeta donde estábamos, que es el tercer planeta con referencia al sistema solar. Ellos nos mandan que su planeta es el cuarto de su sistema solar, es el tercero, y que además en 4 lunas de su planeta solar, de su sistema solar, en 4 lunas de su Tierra o de su mundo, también tienen colonias, ¿no? Eso es lo que nos mandan decir. Y después nos contestan, les mandamos el aparato con el que nosotros mandamos la señal, que es el radiotelescopio, o sea, el dibujo del radiotelescopio, y ellos nos responden que el aparato con que mandan las señales como una antena rara ahí que dibujan, y entonces te estás dando cuenta que es un mensaje de contestación, y después de ese mensaje empiezan a llegar una serie de círculos mucho más complejos, y es cuando nos empiezan a mandar ya como este aprendizaje, y nos ponen símbolos aztecas, nos ponen símbolos religiosos, nos empiezan a explicar pues fórmulas matemáticas. Hay un círculo muy impresionante donde nos están diciendo cómo crear energías libres, o sea, que nos quitemos del petróleo, que nos quitemos de los combustibles fósiles y que podamos construir energía libre. Todo eso, te lo digo porque lo han analizado un grupo de científicos multidisciplinarios para poderlos entender, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que quien haga los círculos, pues tiene que saber de todo esto, ¿no? Entonces, hay un grupo de jóvenes que se llaman los Circle Makers, que se dedican a falsificar círculos o a intentar hacer círculos parecidos a los que son los auténticos, y de todas formas no les quedan igual, y aparte se tardan semanas en hacerlos, dejan huellas donde están haciendo los círculos, o sea, no pueden evitar no contaminar la zona donde los hacen, y estos círculos aparecen sin contaminación, aparecen aislados en lugares donde no podía entrar la gente tan fácilmente, y además los tamaños son impresionantes. O sea, te puedo decir que un círculo aparece en una noche del tamaño de un estadio de fútbol. O sea, ¿cómo pueden hacer un círculo del tamaño de un estadio de fútbol en una noche? Sin medirlo desde arriba, sin usar un avión para estar haciendo tomas. O sea, muchas cosas que implicarían un trabajo increíble. Ahora, ¿qué está pasando en Inglaterra tan fuerte? Que yo te voy a contar. 2 personas que conozco fueron a ver los círculos hace algunos años, y te puedo decir quiénes fueron. Una de ellas es Diana Maussan, otra fue Daniel Muñoz, y ellos me contaron que pasaron cosas muy extrañas. En un lugar donde llegaron estaba el círculo, pero estaba a la mitad, o sea, no estaba formado completamente el círculo. Y esto fue una tarde que llegaron ellos. Ellos llegaron como a las 4 o 5 de la tarde a un campo donde les habían dicho que iba a estar el círculo, ¿no? Entonces llegan al campo, ven que está formado a la mitad, pero estuvieron un rato ahí y obviamente pues les dio hambre, y entonces dicen, bueno, vamos a algún lugar cerca de aquí. Imagínate que los que conocen la Marquesa, el Ajusco, todo eso, pues hay lugarcitos ahí, cafecitos en Inglaterra, porque la zona es parecida, ¿no? Llegaron a una zona como si fuera el Ajusco, como si fuera la Marquesa. Van a cenar y pues ¿qué se habrán tardado? 1 hora, hora y media. Cuando regresan ven que todo el mundo está como loco porque el círculo ya está completo. O sea, imagínate, en 1 hora que se fueron ya tenía el círculo completo, pero ahí te va, estaba lloviznando y los cristales de los coches estaban empañados. Pues la sorpresa que se llevaron es que en los empañados del cristal aparecieron figuritas iguales a las que se había formado el círculo. ¿A mí qué me hace entender eso? Que estos seres utilizan algún tipo de tecnología que además es de gran espectro para poder hacer esos círculos, y curiosamente se plasmaron en los cristales de los coches, ¿no? Claro, o sea, como si fuera una especie de copiadora láser, o no sé cómo lo harían. Un pantógrafo. Un pantógrafo, ajá, y así se forman. Entonces, bueno, y los han visto cómo también los forman unas luces, ¿no? O sea, unas esferas han trazado los círculos. Hay un video muy interesante de los 80, donde se ve cómo las esferas trazan los círculos. Entonces,
Entonces, estamos viendo cosas que realmente no podemos negar y quien quiera negarlo, pues ya se entra más bien sería como ridículo tratar de esconder una realidad que existe. O sea, ya lo decía el príncipe Balduino de Bélgica cuando pasaron los ovnis de los triangulares en Bélgica, ¿no? Él decía, él era un pro del fenómeno ovni, decía que sí existía, que oficialmente él no lo podía dar a conocer, pero en Bélgica sabían la milicia, los cuerpos del gobierno sabían que los ovnis existían y además Bélgica era un país aliado, entonces pues que algo estuviera invadiendo su espacio aéreo, pues lo tenían que reconocer y él lo reconoció. Entonces no es algo nuevo que se esté reconociendo el tema, te digo, en México la Fuerza Aérea lo reconoció, ahora Estados Unidos lo está reconociendo el Pentágono, Japón lo acaba de reconocer cuando estábamos en la pandemia también dijo Japón, bueno, nosotros también tenemos que decir que estamos investigando el fenómeno ovni, no sé si por no quedarse atrás o no sé, pero también lo han dicho, ¿no? Entonces, y ellos lo consideraron como una amenaza, ¿eh? Ya no digas estamos viendo algo, sino que Japón sí lo definió como una amenaza verdadera, una amenaza que inclusive implicaría el uso de desarrollo de fuerzas militares mucho más radicales para enfrentar este tipo de amenazas que vienen de fuera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, existe algo, las potencias tienen miedo, no sabemos de qué tienen miedo, pero sabemos que Estados Unidos está trabajando en una fuerza espacial, que están mandando naves, están mandando equipo al espacio y Donald Trump lo dijo, ¿no? O sea, Donald Trump dijo, estamos creando una fuerza espacial que no va a tener igual para defendernos de cosas de no sé dónde. Entonces, pues es interesante ese tipo de discursos, ¿no? Como que te dejan entender que pues ya se está trabajando en esto desde hace mucho tiempo y que además en el espacio lo están haciendo, ¿no? Y lo están haciendo pues las potencias, ¿no? La milicia. Y las empresas privadas, que ahorita vamos a platicar de eso un poquito. Muy bien, mira, aprovecho para mandar un saludo a César Buenrostro, que nos está viendo en Facebook Live, que seguramente conoce a César. Sí, como no, claro, le mando un saludo. Y bueno, pues ahora platícanos qué vamos a mirar. Vamos a mirar algo de material gráfico. Pues si quieres poner un poquito de lo que les hablaba de los círculos de Inglaterra, está interesante porque es un fenómeno muy curioso. A mí la verdad creo que si el tema es verdadero, aclaro, porque siempre me dicen, es que tú dices y es tu verdad. No, no, no. Yo le estoy diciendo de lo que se está investigando en todo el mundo. Yo soy una persona que lo investiga, que me gusta la información y lo que yo puedo decir es lo que yo estoy viendo, ¿no? O sea, si esto fuera verdad, si el fenómeno de los círculos es verdad, pues para mí es el mensaje más claro de un intento de comunicación y creo que sí hay argumentos como muy sólidos para pensar que no lo fabrica cualquier persona. O sea, eso de que dos viejitos con unas tablitas los hacen, o de No, que, o de que sí, apachurran así las no, cañas, trigo y definitivamente, todo eso. sí, definitivamente no. Conozco personas que han estado en Inglaterra que me lo han platicado y ellos me han dicho, no, esto no es una cosa que hacen dos viejitos y además sí aparecen de la noche a la mañana. Entonces, bueno, pues podemos poner ahí, no sé, ahí está un videito que dice Crop Cycles, si quieren para que lo vean, un trabajito que hicimos ahí en el extremo. Sin duda el caso de Stan Romanek es uno de los casos más polémicos del fenómeno ovni, ya que presenta evidencias las cuales no se ha podido determinar si son 100% reales. Sin embargo, parecen muy interesantes. Los videos realizados en su domicilio parecen presentar un comportamiento acorde a lo que se está viendo en las imágenes. No se está viendo. Parece sorprendido de ver algo a través de su ventana. No, y de hecho creo que pusiste el de Stan Romanek, ese es otro que vamos a platicar. Otro argumento a destacar es que la historia parece ser correspondiente. Dice Crop Cycles, me parece Crop Cycles 1. Además, déjame detener este. Sí. Parte de la evidencia que Stan Romanek presentó en video. Ponga atención, es muy interesante. No lo puedo detener. Shit. Oh my God, what's it doing? Holy shit. Holy shit. I can't believe it. Where'd it go? Where'd it go? Where'd it go? Shit.
Ya está. Ahora sí. Los crop cycles o el fenómeno de los agroglifos o agrogramas en Inglaterra no es nuevo y tiene sus primeros registros en agosto de 1978. En un folleto se describe el primer círculo como el diablo segador, una descripción en dibujo que muestra a un ser realizando la figura en el campo y que se asemeja a un demonio, y aunque no se acepta como un registro oficial, se cree que fue la primera descripción de lo que algunos campesinos vieron en la década de los 60, después de un reporte en Australia de un ovni que despegó y dejó marcas en un plantío. Pero en 1970 comenzaron a aparecer en varios países y se asentaron en Inglaterra hasta 1986. Se calificó como un fenómeno provocado por hongos a los que se les atribuían la formación de círculos en plantaciones, pero solo eran circulares y muy simples, además de asimétricos e incluso en algunas ocasiones inapreciables. Pero todo comenzó a cambiar a finales de los 80 y principios de los 90, cuando comenzaron a aparecer figuras circulares aunque simples, más definidas y casi perfectas. Círculos de cultivos en Hampshire y Wiltshire aparecieron muy cerca de Stonehenge, un sitio emblemático atribuido a la cultura druida y celta. En 1991, los autoproclamados ancianos bromistas Doug Bower y Dave Chorley hicieron noticia afirmando que ellos fueron quienes iniciaron el fenómeno en 1978, con el uso de herramientas tan simples que consistían en un tablón de madera, una cuerda, una gorra de béisbol provista de un lazo de alambre para ayudarlos a caminar en línea recta. Para demostrar su caso, hicieron un círculo delante de los periodistas. Un defensor de las explicaciones paranormales de los círculos de las cosechas, Pat Delgado, examinó el círculo y lo declaró auténtico antes de que se revelara que era un engaño. Bower y Chorley, inspirados en un caso de 1966 en Australia, afirmaron ser responsables de todos los círculos realizados antes de 1978 y de más de 200 círculos de cultivos entre 1978 y 1991. Sin embargo, no se veían muy bien realizados, eran pequeños y otro factor era el tiempo en que dos ancianos tardaban en hacer un círculo de apenas 5 metros. Les llevaba casi 3 o 4 horas. Cuando comenzaron a aparecer círculos perfectos del tamaño de una cancha de fútbol y aparecían en la madrugada, comenzaron las dudas. Además, dejaron de ser simples círculos para volverse figuras muy complejas. Pues mira, hay algo que no me gustó. Que esos ancianos están más jóvenes que nosotros. Ancianos, no. Pues ellos se atribuyeron la formación de los círculos durante muchísimo tiempo y fue cuando empiezan a aparecer más complejas las figuras que realmente eran sencillas en esa época. Yo te puedo decir que en los 90 eran más sencillas, eran 3, 4, 5 círculos enlazados tal vez con una línea. Empiezan a aparecer mucho más complicados, pero es cuando empiezan, hay investigadores como Colin Andrews que se dedican a empezarlos a analizar allá en Europa, empiezan a ver esto como ya un tema de estudio interesante, y entonces surge un grupo de personas que se autodenominan los Circle Makers, que también se quieren colgar un poquito como de la fama de ellos haber hecho los círculos, y es un montón de gente que se junta, por lo regular jóvenes, y empiezan entre varios empiezan a hacer los círculos, y sí te puedo decir que hay figuras que la verdad son muy interesantes porque las hicieron bien, pero la verdad es que cuando ya las ves a fondo, cuando las analizas a fondo, te das cuenta que distan mucho de los círculos que se consideran auténticos. ¿Por qué? Porque pues tienen imperfecciones, obviamente. Además hay unas características muy específicas de cuando alguien los hace y cuando aparecen de la nada. Cuando alguien los hace, las plantas se rompen. Y cuando los círculos aparecen de la nada, las plantas solitas se doblan. Y eso es, por decirlo a grosso modo, porque la explicación es un poco más compleja. Hay un cambio molecular ahí extraño y hay otro tipo de mediciones que han hecho de radiación y todo. Radiaciones muy puntuales en los puntos donde están los círculos. O sea, hay radiación a la zona,
pero precisamente donde están los círculos hay una radiación como si fuera puntual, como si tú dirigieras esa radiación hacia ese punto, ¿no? Tampoco son radiaciones que sean tan fuertes, ¿no? O sea, no quiere decir que sea como, ay, esto es radiactivo y no. Pero sí hay un cambio de estática de la diferencia fuera del círculo y adentro del círculo, o sea, se nota. Entonces, pues algo pasa, ¿no? Algo los crea. La teoría es que no es algo que se conozca y obviamente está también pues lo que hace el ser humano, ¿no? ¿Cuál es la diferencia también muy importante? Es que cuando los Circle Makers hacen estas figuras, pues dejan el terreno todo lleno de huellas o entran coches al donde están los círculos, se ven las huellas de los autos. Y otro detalle es que los granjeros, también la gente que vive de la cosecha en Inglaterra, de las zonas de trigo, porque casi siempre aparecen en lugares donde hay trigo, donde hay plantas altas, ya estaban muy desconcertados, inclusive molestos, porque la gente iba a ver los círculos, ¿no? Entonces ellos decían, pues ¿cómo nosotros vamos a permitir que alguien esté entrando a nuestros campos y a nosotros nos hace perder dinero, nos destruyen nuestras cosechas? Entonces estaban hartos y también ese es un argumento muy interesante porque eso quiere decir que nadie está colaborando con quien quiera hacer una falsificación de círculos. O sea, para ellos, al contrario, a ellos inclusive los círculos auténticos les molestan mucho porque ya saben que cada vez que en agosto lo sueñan y te lo han dicho ellos mismos, ¿sabes qué? Llega agosto y sufrimos porque me empiezan a aparecer estos círculos, porque curiosamente aparecen de julio a agosto hasta más o menos septiembre, y ya estos granjeros, esta gente que vive de eso, pues ya lo que no quiere es que vayan los turistas a invadir sus terrenos, porque se vuelve, ya hasta estaban cobrando ellos para ir a ver los círculos como si fuera una zona turística, porque a ellos les provoca pérdidas. O sea, cuando aparecen estos círculos son pérdidas para ellos. Entonces, no creo que ni siquiera ellos pudieran estar colaborando en un fraude de los círculos auténticos, ¿no? Entonces, pues son datos curiosos, son cosas que también tienes que analizar y decir, bueno, pues sí, o sea, hay cosas que son como muy, muy específicas y que nos harían pensar que pues esto no es un fraude, ¿no? Es correcto, sí. Uh-huh. Sí, bueno, no sé si alguien de los invitados del público quiere participar, comentar, preguntar, estamos abiertos. Y si no, pues Armando, sí. A ver, Santiago. A ver, sí, yo hablando de cuestiones así extrañas, raras, pues de hace mucho tiempo, las cabezas olmecas, ¿no? De Tabasco, que son enormes y que son piedras gigantes. Sí. Y otras tantas de ahí que no se explica cómo llegaron ahí, ¿no? Sí, claro. Pues yo honestamente creo que las culturas antiguas tienen muchísimo que ver con el tema ovni, aunque hay muchos arqueólogos que piensan que no, que ellos han dicho que hay formas de demostrar que, por ejemplo, por llamarlo de alguna forma, el caso más, digamos, más trascendental de interpretación de una cultura ajena puede ser los mismos egipcios, ¿no? Los egipcios tienen una arquitectura bastante peculiar, igual que los mayas, igual que nuestras culturas prehispánicas. Y curiosamente, pues las cosas que ellos estudiaban, ¿no? O sea, inclusive la astronomía, todo eso, pues está como muy relacionada con este tema. Pero a lo que voy es esto, o sea, siempre han dicho que los egipcios tenían una forma de construir y que construían sus pirámides por generaciones. Hay datos que te dejarían pensar que ellos de alguna forma tuvieron acceso a algún tipo, y no lo digo yo, o sea, lo ha dicho otras personas, otros estudiosos han dicho que tuvieron que haber tenido algún tipo de maquinaria que los hubiera ayudado a construir las pirámides, porque pues sí hubiera tardado muchísimo en construirse, o sea, generaciones y generaciones. Ellos dicen que sí fue así, que las construyeron por generaciones, pero también hemos visto investigaciones, y a mí me gusta mucho, por ejemplo, ahora que está muy de moda estas series de Discovery Channel en sistemas de cable y todo eso, hay una serie en History Channel que se llama Alienígenas Ancestrales, y de repente ellos te sacan unas teorías muy interesantes. Hay unos círculos que están hechos en las piedras, o sea, unos como hoyos, que cuando cuando ellos los analizan, estaban diciendo, bueno, este tipo de hoyos en estas piedras los tuvieron que haber hecho con una máquina que generara muchísimas revoluciones para poder lograr crear ese círculo y generar
los rodamientos que tiene en las paredes del mismo círculo. O sea, ¿a qué voy con esto? O sea, la fricción que generaría una herramienta de motor de muy altas revoluciones es lo que nos está dejando esos hoyos. O sea, es una evidencia de que se utilizó una máquina. No pudo haber un humano o con los humanos que quieras que hayan, o a lo mejor construyeron, o sea, imagínate, tuvieron que haber construido una máquina de madera con una, para hacerle de flecha y construir una especie de roca o un diamante que lo pudieran girar entre muchos para que pudiera girar rapidísimo a más de 3,000 revoluciones, 3,000 RPM, para poder hacer un orificio que deje esa evidencia de taladro como si se hubiera trabajado altas revoluciones. Entonces, hay casos muy interesantes de eso, ¿no? Entonces, hay vestigios. Por ejemplo, los cortes perfectos Sí. que tienen las rocas de Machu Picchu y de otros Sí, lugares, ¿no? sí. Hay ese tipo de evidencias que son como inexplicables. Entonces, ahí implica que utilizaron algún tipo de herramienta. Hay unos cráneos de cristal también que han aparecido en diferentes zonas que también al hacerle las pruebas de carbono 14 a las zonas, pues no corresponden al tiempo en que se conoció el cristal, ¿no? O sea, que se cree que no existían y hay cráneos de cristal perfectamente definidos y bien hechos. Entonces, las figuras olmecas son también un enigma, ¿no? O sea, ¿cómo llegaron ahí? ¿Quién las hizo? Pues no lo sabemos, ¿no? O sea, la verdad, yo sí les puedo decir, ahí sí me considero neófito en ese punto, tanto de arqueología, pero te puedo decir que de lo que yo más o menos me he empapado un poco de que son los egipcios y que son los mayas, pues tienen aspectos muy interesantes que te hacen pensar que no hayan sido tal vez ellos, sino que ellos tuvieron la oportunidad de ver a alguien que les enseñó todo esto, que les explicaron ciertas cosas, ¿no? ¿Cómo te explicas que los mayas sabían que Sirio era una estrella binaria? O sea, no tenían telescopios para saberlo y Sirio se supo que era binaria mucho tiempo después de que se lanzaban radiotelescopios al espacio, ¿no? Y ahora sabemos que no es binaria, sino que es trinaria, o sea, son 3 objetos, o sea, son 2 soles, uno está apagado y el otro está ahí haciendo, todavía por cuestiones gravitatorias y todo eso lo lograron establecer como otro objeto. Entonces sabemos que Sirio podría ser una estrella trinaria, no ni siquiera binaria, no son 2 soles, sino que hay otro objeto, ¿no? Un tercer objeto. Entonces, datos que son muy curiosos, ¿no? Que dices, bueno, pues qué interesante que estas culturas antiguas supieran de estas cosas que pues apenas nosotros hace décadas empezamos a descubrir, ¿no? Claro, ¿cómo se llama? Los gigantes, ya no se puede decir las cabezas porque ya excavaron. Sí, los gigantes de la isla de Pascua, ¿no? Que también, claro. Exacto, esa es otra. Sí, y además, también muy curiosamente, ahorita estaba yo viendo también unos reportajes hace unos días súper interesantes de que ahora sí está casi la ciencia llegando a la certeza de que hubo un continente perdido, o sea, hay un continente perdido que nos conectaba a todos los continentes y que muy, muy curiosamente ese continente pudo haber sido muy, muy desarrollado en la antigüedad, no desarrollado tal vez tecnológicamente como estamos ahora, pero mucho más desarrollado a las culturas que estaban alrededor de la Tierra, o sea, dispersas, ¿no? De diferente, digamos, desarrollo tecnológico y cultural. Entonces, muy probablemente existió un continente que las unía a todas y por ahí puede estar las diferentes, pues culturas que se han dado antiguas, ¿no? Y por qué de repente encontramos similitudes entre ellas, ¿no? O sea, entre los mayas, entre los egipcios, que no tenían supuestamente nada que ver, no se conocían, pero puede ser que sí hayan inclusive navegado. Por ejemplo, los fenicios, ahora se cree que los fenicios pudieron haber dado la vuelta al mundo y ellos fueron los primeros que navegaron. Entonces, pues están descubriendo muchas cosas actualmente que nos harían pensar que alguien los ayudó, ¿no? O sea, que hubo ahí como una intervención de alguna cuestión. Y les digo, lo de Nazca está interesante. A mí lo de Nazca me llama mucho la atención porque podría ser, yo creo que ahí podríamos estar encontrando tal vez el famoso eslabón perdido, ¿no? Ahora, ¿qué tal los Anunnakis, no? Que también... Ay, yo, la verdad te soy franco, Alex, yo no podría hablar de los Anunnakis como algo, ay, no lo sé. O sea, he visto muchas cosas que me llaman la atención. He escuchado muchas cosas, por ejemplo, lo voy a decir así, digo, no es faltarle al respeto, pero por ejemplo, la reina Isabel, ¿no? Que es reptil, que vienen, que son inclusive una estirpe derivada
de los egipcios, que es una línea de sangre desde los egipcios y que son los Anunnakis famosos reptilianos y que ellos son los que están gobernando. Supuestamente ellos son los que están haciendo todo lo que está pasando, lo de el dichosa cosa que nos acaba de pasar hace poco. Club de Bilderberg, todo ese tipo de gente que es una élite supuestamente económica. No sé, tengo mis reservas de los conspiranoicos, pero sí creo en algunas cuestiones que han establecido porque nos han avisado cosas que están pasando y nos las dijeron hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, sí tenemos que estar como muy atentos a lo que es real y saber cómo segregar la información de tal forma que encontremos lo que es real y lo que es falso, pero definitivamente hay cosas muy curiosas que a mí me llaman la atención. No soy tan fan de los conspiranoicos ni de las teorías conspirativas, pero sí creo en algunas cosas y hablar de los Anunnakis es un tema que me necesitaría empaparme más y me gustaría como que tener más evidencias de eso y de que alguien me pudiera decir, sabes que estos son reptiles, esto sí existe. Leí unas cartas que escribió la princesa Diana, supuestamente cuando vivía con la realeza inglesa, y ella hablaba mucho de reptiles, no sé, por alguna razón. Entonces eso a mí me llama mucho la atención, porque ella siempre decía los lagartos, o sea, hablaba del rey Juan Carlos y hablaba de la reina y les decía lagartos y cosas extrañas. Y Vladimir Putin, ¿no? Que yo no sé dónde lo han sacado, pero por ahí me han pasado, mucha gente me ha preguntado siempre, oye, que sí es cierto que Vladimir Putin le tenía miedo a la reina Isabel y que no la quería ni saludar ni tocar porque él creía que la vio convertirse en animal o algo así, o que la reina lo amenazó. No sé si han escuchado eso, y esas son cosas que yo digo, bueno, es que también hay cosas que de repente sí son un poquito, puedes pensar que son fumadas, pero también créeme que tienen muchas cosas que tienen contexto, o sea, sí se puede de repente pensar que algo hay de verdad de ciertas cosas, ¿no? Yo no me atrevería a decirlo, ahí son temas que la verdad no me gusta mucho meterme, hablar de Anunnakis, hablar de humitas, hablar de contactados. Por ejemplo, yo respeto mucho a Sixto Paz Wells, lo conozco, tengo el privilegio de conocerlo también. He ido a varias reuniones con nuestro amigo Oscar Sapien, que nos ha hecho la invitación a su casa y hemos estado con Sixto. Pero lamentablemente mi problema con Sixto Paz es que no tiene evidencias de nada de lo que dice. O sea, él habla y dice de la escritura automática y dice de los avistamientos en Chile, en el desierto, pero nunca hemos visto un video, nunca hemos visto una fotografía, nunca hemos visto una comunicación extraterrestre, una escritura automática que se dé en el momento para que nos pueda demostrar que esto es real. Entonces, es el problema que yo tengo con algunos contactados y con algunas personas que dicen, ¿no? Y la verdad es que a mí me ha costado muchos años de estar en esto, de tratar de definir lo que es verdad. Ahí está César Buenrostro, que no me dejará mentir. Yo creo que César, inclusive, a decir, está diciendo puras jaladas o muchas locuras, porque yo sé que él no está de acuerdo con muchas cosas de las que estoy diciendo, pero sin duda, creo que hasta el mismo César, en un momento dado, pues también debe de tener cosas que le hacen pensar que hay cositas ahí raras que pueden ser ciertas, ¿no? Yo te puedo hablar de casos que creo que son en parte fraude y en parte pudieron haber sido ciertos, como por ejemplo el de Jonathan Reed. Yo conocí a Jonathan Reed, que es su nombre es John Rutter, realmente su nombre, y él de hecho vivía en Mérida, aquí lo digo así textualmente, no me da miedo decirlo, y yo sé que ellos, pues yo creo que este cuate se agarró la historia de alguien más que la vivió y él se la adjudicó como suya, porque hay elementos interesantes, la verdad es que hay que decirlo, hay elementos interesantes, pero lo del monito y lo del brazalete y que me voy a teletransportar y véanme, y que se presentó en un programa y se le teletransportó, perdón, a mí la verdad es que sí se me hizo como de verdad de un intento de tomarle el pelo a todo el mundo, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Y creo que en ese sentido, creo que ahí sí, porque muchos le echan la culpa a Jaime y dicen, es que Jaime se hizo rico con eso. O sea, no, yo te puedo decir, yo he estado mucho tiempo con Jaime. Jaime es un gran amigo mío. No tengo por qué defenderlo de cosas que no sean ciertas, pero yo sé de buena fuente que a Jaime lo engañaron con eso. Y y hasta la fecha le está costando mucho esa presentación de Jonathan Reed en otro rollo con Adal Ramones, porque pues ha sido una piedrita en la vida de Jaime. Pero creo que la verdad es que Jaime lo hizo de buena fe y se lo chamaquearon, o sea, esa es la verdad, porque él es una buena persona, te lo puedo decir yo, es una buena persona, no es una persona malintencionada, es duro de carácter, lo reconozco, es una persona difícil a veces,
pero es una persona que nunca hace las cosas con mala intención, ni con tratar de verle la cara a la gente, eso te lo puedo asegurar. O sea, es su negocio es presentar ovnis. O sea, la gente que dice es que pues claro, sí se está haciendo de dinero porque pues en eso trabaja. O sea, es como si tú fueras dentista y te dijeran, es que tú te estás haciendo rico porque eres dentista. Pues claro, pues mi trabajo me costó ser dentista, mi trabajo es ser un periodista, claro. ¿no? Entonces, a mí se me hace muy ridículo cuando la gente dice es que Jaime se está haciendo millonario con los videos. Pues claro, o sea, a lo mejor sí tiene dinero, a lo mejor sí le está yendo bien, pero pues es su chamba. Y si tuvieras las horas que se mataba Jaime, bueno, cuando yo lo conocí de joven, si tuvieras las horas que se mataba trabajando, o sea, yo llegaba y lo veía 3 días trabajando en su oficina, sí, con la misma ropa, ¿no? Entonces, pues todo lo que implica el llegar al llegar a tener una reputación, al llegar a ser una persona exitosa y todo eso, implica un rigor en el trabajo y es un trabajo de todos los días. Si no trabajas todos los días, no logras ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante que la gente lo sepa, ¿no? O sea, sí, pero el trabajo está ahí, ¿no? O sea, lo que tú quieras, pero él ha estado trabajando. Entonces, hay gente que también ha hecho muchos fraudes que la verdad se ha colgado de otras personas, no solo de Jaime, de otros investigadores, y que de repente, pues no tiene nada y de repente salen en la tele y lo que quieras, y por ejemplo, no es mi punto de vista, ¿no? O sea, a mí me ha tocado de repente hacer programas de televisión, pero la verdad es que ni me interesa la fama, ni me gusta de repente como hacer que, es que yo soy el ufólogo de México, no, o sea, nada que ver. Yo respeto a las jerarquías y sé que hay gente que está mucho más preparada en el tema que yo, sé que hay personas que lo estudian desde hace muchos años, y sé que ahorita hay gente que de verdad está dedicando a presentar evidencias muy sólidas, ¿no? Muy bien. Oye, le damos oportunidad a Patricio Álvarez, que levantó la mano desde hace rato. Adelante, por favor. Pato, ¿qué quieres comentar? Bueno, pues entre comentar y preguntar, ¿no? Uh-huh. A mí me queda claro que este asunto del fenómeno ovni es cierto porque me ha tocado verlos en 3 ocasiones. Una de ellas con mi esposa, que también está ahorita viendo. Pero la pregunta más que nada es, ¿cuál es la motivación de estas personas, por llamarles de alguna manera, ¿no? Digamos, de estos seres? Si nos ponemos a analizar ahorita, por lo menos del fenómeno ovni como tal, pues yo lo tengo ubicado por ahí de los 50 o algo así. Y más lejos aún, pues está todas estas evidencias de prehispánicas y demás. Entonces, en todo ese tiempo, ¿qué motiva a esas gentes? Bueno, estos seres, ¿no? Porque finalmente, si nos ponemos a pensar, el consumo de recursos que implica un viaje del que se están haciendo estos entes para venir hasta acá no es cualquier cosa, ¿no? Y por otro lado, si fuera una cuestión, digamos, tipo invasión o algo así, a mí me da en qué pensar, ¿no? De que se exhiban de manera abierta, ¿no? A mí me tocó ver, las 3 veces lo he visto aquí en la ciudad, ¿no? 2 veces en la zona de la Jusco y una vez acá en Coapa, ¿no? Y pues no se ocultan. Entonces, si vas a hacer una invasión. Te voy a contestar de atrás para adelante. No se ocultan. Perdón. De otra manera, para caerles por tu opinión al respecto. Te voy a contestar de atrás para adelante con tus preguntas porque es muy interesante y creo que es el orden correcto. ¿Por qué se dejan ver? ¿Por qué no se ocultan? Es una situación que lo estaba discutiendo hace 2 días en un programa que estaba con mi queridísima Adriana González Martínez en el programa de 3 a la medianoche. Platicábamos con un invitado, Juan Antonio Nogués, y estábamos definiendo por qué efectivamente no se ocultan. O sea, es que no es que se oculten, lo que pasa es que nosotros no ponemos atención de nada de lo que está pasando en nuestros cielos. O sea, entonces, ¿qué sucede? Si tú no buscas algo, no lo vas a encontrar. Si tú no estás abierto, no es que alguien sea como, porque él me decía, es que hay ciertas personas, o había preguntas por ahí, no recuerdo si Adriana preguntaba, decía, es que porque hay ciertas personas que los ven o no los pueden ver. No es que haya yo no creo que sea una persona extraordinaria el que pueda ver un ovni o no. Simple y sencillamente creo que estamos distraídos con otras cosas. Es como cuando de repente volteas y ves uno de estos aviones que también luego dicen que son chemtrails y que echan las estelas de humo y todo eso. Ves que van muy altos y de repente volteas y los ves en un segundo, ¿no? Dices, mira, ahí va un avión de esos que deja estela. Lo mismo sucede con los ovnis. O sea, no los ves porque no estás pensando en eso
no los estás como si estuvieras atento a otras cosas y por eso es que la gente no los ve. Entonces no se ocultan, simple y sencillamente no los percibimos porque no nos fijamos. Yo te puedo asegurar que en un día si tú te pones a intentar ver objetos voladores no identificados, obviamente con condiciones adecuadas, porque sí tiene también como un cierto chiste, que ahorita también lo vamos a platicar, pero si tú tienes ese interés de tratar de buscarlos, de verlos, te puedo asegurar que vas a tener 1 o 2 o 3 avistamientos en un día, ¿eh? No te estoy hablando de uno, te estoy hablando de varios. Yo he visto hasta 8 objetos en una noche y no solo yo, con otras personas. ¿Por qué? Porque es muy común verlos. O sea, he estado viendo ahorita videos de la NASA, o videos del canal de la NASA, del SpaceX de Elon Musk, de los cohetes que están lanzando. Y en todos los que han lanzado, te puedo decir que he visto objetos voladores no identificados. De hecho, hay un canal que se llama Verdad Oculta, que lo hace un muchachito que se llama Nacho, que les recomiendo. Vean ese canal porque, entre otras cosas, habla de muchas teorías muy interesantes, pero él particularmente ha hecho mucho énfasis en las misiones de SpaceX, de cómo pasan objetos volando en la cámara y se ve cómo salen de la Tierra y cómo regresan y cómo se emparejan con las naves estas. Y están ahí y son objetos que, pues, o sea, ¿quién va a tener un objeto, o sea, un avión volando en el espacio o una nave volando en el espacio que sea terrestre? Pues creo que solo que sea verdad lo que le estamos platicando de la fuerza espacial esta, ¿no? Y que sean naves que están construidas en la Tierra, pero de que hay objetos volando, de que salen, entran, regresan a la Tierra, se van de la Tierra, todos los días se están viendo. Me decías la segunda pregunta era Como que ¿por qué estarían visitándonos? Que no ¿por qué es nos una estarían visitando? invasión o lo que sea. Yo tengo mis reservas para decir que están interesados al 100% en nosotros, salvo algunos casos, ¿no? Estaba viendo unos teóricos el otro día, que a Michio Kaku, y también no me acuerdo, se me fue el nombre, ahorita les digo quién lo estaba diciendo el otro día, un científico, decía, es que nosotros somos tan insignificantes para ellos que ellos ni siquiera les interesa realmente lo que está pasando. O sea, vienen y pasan por aquí y nos ven, o sea, observan, pero no les llama la atención contactarnos. O sea, esa podría ser una posibilidad del por qué están aquí, se dejan ver, pero no nos contactan, ¿no? Yo no creo que sea el caso. Yo sí pienso que hay una especie de contacto, tal vez que nos han ocultado y no de ahorita, de hace mucho tiempo. No puedo asegurarlo, les reitero, o sea, no hay la suficiente evidencia. Yo creo que nadie la tiene, ni yo, ni ningún investigador que les diga, yo estoy convencido de que, y tengo evidencias de que estamos en contacto. No. Yo creo que los fenómenos de contacto, en cierto sentido, si creemos en las hipótesis de que, bueno, hay gente que ha establecido que hay 57 razas de seres extraterrestres. Yo no sé si sean 57, pero por lo menos te puedo decir, sí pudiera creer que hubiera 3 o 4 que estuvieran llegando a nuestro planeta, lo creo. Pero de esas, pues a lo mejor las que hacen los círculos, por ejemplo, para mí serían los que están interesados en contactarnos, ¿no? O sea, los que están como generando esas evidencias. Tal vez los que contactaron a Billy Mayer, porque les reitero, el caso de Billy Mayer a mí se me hace muy interesante y es un caso en el que creo, porque conocí a los protagonistas ya murieron y se murieron convencidos de esto, de lo que investigaron. Yo todavía tuve oportunidad de hablar con Brit antes de que se muriera Lee, y ellos seguían en la misma línea de creer que el caso de Mayer era real, ¿no? Entonces, Billy Mayer sigue vivo, entonces, pues ojalá algún día puedan volver a entrevistar a Mayer actualmente, no sé en qué condiciones esté. Hace 2 años habían dicho que había fallecido, ahora dijeron que no es cierto, que todavía está vivo. Entonces sería interesante, ojalá algún día alguien lo pudiera entrevistar para saber qué más le dijeron o qué opina de todo lo que está pasando, ¿no? Ahorita, de muchas cosas que él dijo que se están cumpliendo. O sea, lo de esto de la sobrepoblación, yo les voy a decir algo que a lo mejor me van a decir, es que tú estás bien loco y ya estás hablando de ciencia ficción. No, conozco una persona muy rica, muy poderosa, un gran amigo mío que se hizo millonario con una aplicación. Lo conocí de niño y con una aplicación de Bitcoin se hizo millonario. Y a él lo invitaron al foro, no voy a decir el nombre porque no puedo, pero a él lo invitaron al Foro Económico de Davos. Y cuando él fue, estas personas del Foro Económico los trataron de convencer a todos de que el mundo tenía que tener, o sea, no como si lo hubieran hecho ellos, pero le estaban diciendo que el mundo no debería tener
cierta cantidad de habitantes. O sea, que deberíamos de preocuparnos por energías nuevas y que deberíamos de desechar todos los combustibles fósiles, deberíamos de desechar toda la contaminación de carbono, todo eso lo deberíamos de cambiar y que tenemos que pensar en un paradigma nuevo. O sea, a todas estas personas los intentaron convencer. Y yo les puedo decir, él me dijo es que hay un grupo de gente que también tiene muchísimo dinero, que se fueron de ahí convencidos de que no quieren esto, o sea, de que no quieren como entrar en este nuevo paradigma y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ustedes ya razonarán y ahora sí que deducirán a lo que me refiero, ¿no? De la famosa Agenda 2030 y bla, bla, bla. No me gusta tocar esos temas porque considero que son como muy conspiranoicos de repente y la gente sí los puede malinterpretar y todo, pero yo creo que las personas que estamos aquí me sobreentienden a lo que me refiero, ¿no? De lo que se trató de convencer a estas personas y hubo mucha gente que se opuso a eso, entonces no fue tan exitoso ese foro económico. En ese sentido. Ahora, quitando eso y todas estas cuestiones, creo yo que no todos los seres que estuvieran visitando este mundo estuvieran haciendo como intentos de comunicación con nosotros. O sea, tal vez una raza o dos podría ser que sí, si es que existe, ¿no? Y si es que son verdad. Bueno, pero también existe una teoría de que estos seres o esta tecnología es del futuro y que realmente quienes están explorándonos u observándonos podrían ser los seres humanos del futuro, que ya tienen una tecnología con la cual logran viajar en el tiempo y todo esto. Yo creo que Benítez pues tiene buenas sí, claro, comentarios en el Caballo de Troya y en esas obras, ¿no? Donde sí, creo que sí. puede haber de futurear en ese sentido, ¿no? Pero bueno, ¿cuál sería la razón? Por ahí los perdí un poquito. La misma por la cual un ser humano un día se pone a observar a las abejas o a las hormigas, ¿no? Para conocer su comportamiento, su estructura, su organización. Puede ser algo así. Nosotros somos objeto de estudio de alguien que puede interesarse en nuestra cultura, en nuestro desarrollo. No te escucho, Alex. ¿Ustedes me escuchan a mí? Porque ya sí. no los alcanzo a escuchar. Sí, ¿Sí me escuchas, te Gerardo? escuchas bien. ¿Sí? Te escuchas Yo bien. no escucho a Alex. ¿Tú me escuchas? No sé qué se me fue aquí, pero ya vi por qué. Perdón. Y ahora sí ya te escucho, Alex. Discúlpame. Bueno, ahora sí, rápidamente para dar paso quizá a otro video y algo que quieras comentar. Decía yo que por la misma razón que nosotros podríamos estar observando a los conejos, a las hormigas, a las abejas, pues podría ser que esos seres más avanzados nos estuvieran observando, ¿no? Mira, decías una cosa interesante. ¿Por qué no creo que pudieran ser personas del futuro? Porque creo que si fueran personas del futuro, estarían corrigiendo las cosas que nos están pasando, ¿no? O sea, simple y sencillamente podrían venir y decir, ¿saben qué? En enero del 2019 se les va a venir una pandemia terrible y sálvese quien pueda, ¿no? Entonces no considero que puedan venir del futuro, eso me cuesta un poco trabajo creerlo, ¿no? Sí creo que en un momento dado vamos a descubrir la forma de evadir espacio y tiempo para viajes, pero más que nada como una forma de viajar, no tanto como de brincar y poder brincar de un lugar a otro exactamente. Eso es lo que a mí es la problemática que yo tengo. O sea, ¿cómo defines el punto exacto para llegar de un lugar a otro? O sea, eso la ciencia lo tendrá que explicar muy bien. Lo que sí creo es poder evadir distancia y tiempo para poder viajar de un planeta a otro y con una tecnología que te permita, no sé, llegar a Marte en 4 horas, por ejemplo, ¿no? Que hay alguien que, por ejemplo, Andy Basiago, un abogado, dice que esa tecnología ya existe, ¿no? Que hay aviones que pueden viajar a Marte en 4 horas y que inclusive Barack Obama estuvo en esos proyectos, ¿no? El proyecto Pegasus famoso, donde estuvieron varios, inclusive la nieta de Dwight Eisenhower, el presidente de los Estados Unidos, su nieta dice que sí es cierto, ¿no? Que todo este proyecto existió, que Barack Obama estuvo en ese proyecto, que hay pilotos de combate que inclusive viajaban y regresaban de Marte y había un elevador en un edificio en Filadelfia donde podían subir y bajar, no me acuerdo si era Filadelfia, perdón, a lo mejor estoy inventando, luego les digo exactamente dónde era, pero creo que sí es Filadelfia. Había un edificio donde supuestamente entraban en una especie de elevador y aparecían en Marte, ¿no? Con teletransportación, ¿no?
Entonces hay muchas cosas que a mí me harían pensar que esas tecnologías y seres del futuro, pues no, pero sí utilizar la tecnología para cortar las distancias, eso sí creo. Que sean seres interesados en nosotros como investigadores y que somos un zoológico, pues es una teoría que puede ser como más creíble. A lo mejor si somos una civilización que nos crearon para ver qué nos pasa, ¿no? Para ver cómo vamos, pues sorteando todas las vicisitudes que nos dan, pues estas pandemias, estos sobrepoblación, los terremotos, todo eso, ¿no? Para ver cómo reaccionamos, podría ser, no lo sé, pero sin duda, reitero, para mí hay un fenómeno que es el fenómeno de los círculos, que es un intento de comunicación. Hay un fenómeno de contactados que no les creo a todos, pero por lo menos un par de casos me llaman la atención, lo puedo creer y pues los avistamientos que estamos viendo, Alejandro, o sea, no creo que estos objetos nada más se pasen porque no les interesa algo, o sea, de alguna forma deben de estar curioseando o deben de estar intentando hacer algo y por eso están aquí, si no, ¿para qué están aquí? O sea, ¿para qué se detienen en este planeta y están paseándose por aquí, ¿no? O sea, es algo que se tendría que saber más a fondo, ¿no? Y también, pues, la otra cuestión, ahora sí que el otro lado es lo que se invierte, lo que se gasta de empresas privadas que están en proyectos secretos de los gobiernos y que sabemos que se invierte muchísimo capital en desarrollo de tecnología. Ya lo decíamos afuera del aire, antes de empezar el programa platicábamos de este famoso Bigelow, que pues, es un hotelero que tiene contratos multimillonarios con la NASA porque él fabrica casas especiales como para sobrevivir, como cápsulas, etcétera, que muy probablemente se ha argumentado que supuestamente dan para cuando vayamos a Marte y vamos a colonizar Marte, pero se sabe que se ha enviado mucho material que él ha desarrollado, se ha estado enviando al espacio, entonces se está enviando al espacio ¿para qué? ¿No? O sea, algo se está trabajando arriba, algo se está haciendo y además la gente que lo está haciendo tiene conocimiento de esto. Ahora, está el viaje a la Luna, está muy extraño todo lo que se ha estado ventilando últimamente de la Luna, ¿no? Hay muchas teorías al respecto de qué encontraron en la Luna. Los chinos han ido a la Luna y han dicho que han encontrado cosas raras. Las sondas en Marte, lo que están de repente las anomalías, las famosas fotografías que son anómalas, que te voy a decir algo muy interesante porque mucha gente dice, bueno, es que si quisieran ocultar algo, lo harían. No, lo que pasa es que no les da tiempo porque generan tantas evidencias que ellos creen que las anomalías se esconden entre tantas fotos. Me explicaba una persona que veía las fotos, me dice, güey, hay 26,000 fotografías para analizar y en esas 26,000 se te van a colar 10 con anomalías. Entonces nosotros ni nos damos cuenta de las anomalías y de repente se filtran fotos porque hay gente que sí está tan loca que se pone a ver foto por foto, que no son gente de la NASA, o sea, son gente de fuera que le gusta meterse a la página de la NASA, al catálogo de fotografías y encuentran las fotografías anómalas. Entonces, cuando la NASA se da cuenta de eso y las borran o las tachan o les hacen cosas, pero de que hay anomalías en Marte, hay anomalías, de que en la Luna hay anomalías, de que el viaje a la Luna está rodeado de una serie de misterios, no es mentira. Las tragedias de los transbordadores también, Alejandro. El Challenger, no sabemos si realmente la tripulación salió viva, si se murió. Hay unas cosas bien interesantes. El otro día, precisamente con Adriana González Martínez, que es experta grafóloga, que algún día me gustaría que le invitaras a tu programa. Hicimos un programa especial de las tragedias de los transbordadores. Ahí me llama mucho la atención, sobre todo el transbordador Challenger, cómo explotó, cómo pasó todo esto, cómo se fue dando muy político este asunto y cómo pareciera que fue una especie como o no sé si era porque ellos sabían que iban a fracasar, la tripulación no se subió porque sabían que ese transbordador iba a explotar o explotó por alguna otra razón. Y el accidente del Columbia es muy extraño también, ¿no? El accidente del Columbia, hay videos que se han filtrado de la dark web donde se ve el transbordador hecho pedazos en el espacio y es el único aterrizaje. Si tú buscas en todos los aterrizajes de los transbordadores, siempre toman al transbordador al principio cuando está en la atmósfera y lo están viendo, se ve como una especie de fantasma el transbordador antes de entrar, ¿no? Y va a aterrizar y todo eso. En el accidente del Columbia nunca, jamás vas a encontrar una toma de esa parte, o sea, ya sacan la nota cuando el transbordador viene hecho pedazos en la atmósfera que se desintegra y ahí es donde empezamos a ver el reingreso y la noticia de que se deshizo.
pero realmente nunca vimos cómo ingresó, nunca vimos en qué momento explotó. Entonces me llama mucho la atención por qué, ¿no? O sea, y esas tomas del espacio que dicen unos cuates que lo sacaron de unos videojuegos y todo eso, pero quién sabe, son cosas que hay que investigar muy profundos porque ahí hay algo extraño. O sea, son dos accidentes que tienen un velo de misterio muy interesante, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que habría que analizar del por qué se da, ¿no? Las declaraciones de Stephanie Pfeiffer, la astronauta que, perdón, dije mal el nombre, pero ahorita es Shin Piper, creo que se llama. Stephanie Shin Piper. Ella es una astronauta que en la conferencia de prensa, después de haber llegado de una misión, empieza a hablar de que vio cosas raras en el espacio, y en el momento que empieza a hablar de esto, se desmaya. Y decían que era por estrés postraumático. Después la reaniman, la vuelven a poner al micrófono y la astronauta vuelve a intentar decir que estaba viendo pues seres o cosas o objetos voladores no identificados y se vuelve a desmayar. Entonces, o sea, estamos viendo cosas que de repente como que o nos tratan de ocultar o por alguna coincidencia de la vida esta chava se desmayó en ese momento cuando estaba diciendo lo que estaba viendo. Entonces son cosas muy curiosas, cosas que a mí la verdad me hacen pensar que se ocultan cosas y que realmente no todos nos lo dejan saber, ¿no? Exacto. ¿Cómo ves, Armando? ¿Vamos a ver otro video o qué vamos a hacer? Sí. Por ahí tenemos otra parte de los crop cycles. No sé si lo podemos poner para que platiquemos un poquito de ese. Creo que es la segunda parte. Ahí dice crop cycles 2. Cada agosto, los campos de trigo de Inglaterra son el lienzo para los increíbles agrogramas, figuras que cada vez se vuelven más complejas con el paso del tiempo. Verdaderos mensajes de los seres de las estrellas, y que este agosto no ha sido la excepción. Impresionantes figuras han aparecido en los últimos 3 años. Muchas de ellas hacen referencia a acontecimientos astronómicos y científicos. Una de ellas, reportada el 21 de junio del 2017, apareció cerca de West Kennet, Newbury, Wiltshire, en el Reino Unido. Hace clara referencia al uso del azufre y el deuterio como la clave para lograr una energía inagotable. Se presentó como una figura que los científicos llaman colisionador de hadrones, pero los expertos descubrieron que para entender el agrograma tenían que analizar otro crop cycle que apareció en Rovelia, Italia en el 2015, el cual contenía código binario, mismo que al ser decodificado presentaría las letras H, D, S y la K, los símbolos químicos del deuterio, azufre y potasio. Curiosamente, el deuterio es un isótopo del hidrógeno. Sus reacciones químicas producen energía y combinadas con el azufre podrían generar una cantidad considerable de la misma. Esa podría ser la clave para la creación de energías libres. ¿Acaso los seres extraterrestres nos han mandado en estos agrogramas la fórmula para la energía inagotable? Con esto se resolvería una de las problemáticas del viaje al espacio por tiempos prolongados, sin la necesidad de usar combustibles fósiles. El 21 de agosto de este año ocurrió algo increíble en los campos de cultivo de la localidad de Sutton Hoo, Reino Unido. Se formó entre el 19 y 21 de agosto, justo al culminar el eclipse total de sol de los Estados Unidos, lo que los expertos han llamado el mensaje de la antena. Una configuración haciendo referencia al eclipse en sus diferentes fases. No solo eso, las líneas marcadas en los campos apuntan específicamente hacia el aeropuerto de la localidad de Sutton. En ellas hay 12 cajas con números algebraicos como el pi, 3.1416, y simbología antigua como la maya y la egipcia, mostrando la tabla esmeralda, que es la base principal de la escritura egipcia antigua. El círculo más grande nos indica que detrás del Sol se ha formado lo que los expertos en astrofísica llaman hoyo negro o gusano. Esto debido a la gran carga de energía del fenómeno astronómico. Un mensaje clave que al unir las piezas decodificadas nos habla de viajes interdimensionales y comunicación con seres de las estrellas. El contacto extraterrestre que por siglos hemos estado esperando. La figura, que además presenta una forma de antena que se genera desde el Sol hacia el exterior, tiene 3 puntos que claramente significarían un código de comunicación
similar a la clave Morse, y esta sería emitida por diferentes canales, incluso ondas de radio. El segundo dato importante de este mensaje es la base que contiene 21 cajas, la referencia a la fecha en que ocurrió el eclipse. Las líneas tienen una inclinación a 21 grados, el símbolo de grados que hace referencia de nueva cuenta a la fecha del suceso astronómico. La caja 21 contiene el símbolo pi, 3.1416, el mismo que habla de la circunferencia total de un cuerpo esférico. Un mensaje redundante pero asombroso. Por último, el símbolo de espiral, el símbolo que usaron civilizaciones antiguas para registrar su comunicación con el cosmos y sus dioses. ¿Acaso esta es la confirmación del tan esperado contacto con seres de otros mundos? Muy bien, muy bien. Pues yo quisiera también, voy a leer el mensaje de Ciro González. Dice, hay mucho de este tema como muestra lo que la mayor parte de las culturas antiguas hablan de la civilización debajo de la corteza terrestre y los avistamientos de naves saliendo de volcanes. Muy interesante tema, les felicito. Gracias, Ciro, por tu comentario. Pues sí, o sea, bueno, estábamos viendo el video, ahorita comentamos lo de los intraterrenos, que también es una teoría muy interesante, y pues obviamente estos objetos que entran a los volcanes pues deben de ir a algún lugar. Ahora estaba viendo que hay un descubrimiento de que ahora encontraron una sustancia en el núcleo de la Tierra que es muy diferente a lo que es el magma, y están ahorita los científicos un poquito desconcertados porque no sabían de esta sustancia, y pues eso nos hace entender que hay cosas que no sabemos ni siquiera de nuestro planeta al 100%. Entonces, pues el que de repente se vean entrar objetos y salir no es nada más exclusivo de los volcanes. Yo te puedo platicar que a mí me han contado, por ejemplo, en Tepoztlán han visto salir y entrar esferas a la zona del Teposteco. Yo mismo he visto esferas en el Teposteco paseándose en el cerro de noche y de día. Y pues es muy interesante que estén en esas zonas como entrando y saliendo. También me platicaban, fui hace poquito a hacer un reportaje a Peña de Bernal con mi amigo Juan Barragán para un programa que se llama Cámaras de Impacto antes de la pandemia, un poquito antes de la pandemia. Y la gente de Tepoztlán, estuve platicando ahí con algunas personas de Peña de Bernal, y me decían que en las noches es muy curioso cómo en la peña hay una zona donde se ilumina de repente de noche como de color azul muy intenso, y ahí no hay nada. O sea, me dicen, es que ahí no hay ni alguna cuestión eléctrica ni nada. Peña es un lugar que antes, hace muchos años, yo tuve la oportunidad de ir más o menos en el 2003. Ahora está muy cambiado, es otra zona, es otro sitio diferente completamente. Pero cuando yo fui, te puedo decir que había muchos terrenos baldíos, y yo tuve la oportunidad de ir a algunas zonas ahí en Peña, y conocí a algunas personas interesantes que me platicaron ciertas historias, y la verdad es que Peña de Bernal es un lugar donde se ven muchísimos avistamientos y se ven salir de la Tierra y se ven entrar a ciertos lugares. Lo mismo pasa en Tepoztlán, lo mismo pasa en los volcanes. Entonces, pues esa teoría de la gente que vive en el interior de la Tierra, pues podría ser algún tipo de civilización que tuviera cierta tecnología que les permite hacer eso, ¿no? Ahora, tocando el tema un poquito del video que estábamos viendo, de este famoso mensaje que aparece en Sutton Hall, la verdad es que es muy interesante porque aparece días antes del eclipse de los Estados Unidos, que ustedes recordarán el último eclipse antes del terrible terremoto que tuvimos en México, ¿no? Que fue el 19 de septiembre, que curiosamente se dio en la misma fecha que en 1985. Sin embargo, les voy a decir algo. Mucha gente dice, ay, es que la numerología y es que la fecha del terremoto es la misma y todo. Acuérdense que nosotros creamos los calendarios, o sea, no puede haber un día igual a otro, nunca existe, ¿no? O sea, nosotros somos los que creamos los calendarios. Entonces, fue una coincidencia que haya sido en un 19 de septiembre, no el sismo. No creo que tenga nada que ver con algo extraordinario o algo muy especial. Simple y sencillamente,
nosotros creamos los calendarios. O sea, le pudimos haber puesto otro nombre a ese día y hubiera llegado el sismo, ¿no? O sea, porque le ponemos nombres iguales a las fechas, es porque reiteramos y tenemos fechas, no es estadístico, vamos, que suceda un fenómeno en la misma fecha. O sea, no genera una estadística porque nosotros creamos los calendarios. Entonces, pero ese decir que esa figura en Inglaterra, pues nos avisó varias cosas, ¿no? Nos avisó del eclipse y nos avisó del terremoto. Ya después, analizando unos días después, cuando ya vimos, o sea, ese video lo presentamos antes del terremoto y después nos pusimos a analizarlo y con otras personas que también se dedican a este análisis de círculos y nos decían, nos encontramos ahí unas cajas, en la caja 19 nos estaba explicando que nos daban la fecha de que iba a haber un fenómeno fuerte en México. Entonces, es interesante, o sea, de alguna forma reitero, para mí el fenómeno de Inglaterra es un intento abierto de comunicación de estos seres, ¿no? Y estas figuras son muy interesantes. Esta figura es verdaderamente fantástica, cómo se crea y todo eso, y además las mediciones que tiene y todo lo que implica, no es tan fácil de hacer, o sea, fue muy compleja y muy llamativa y sucedió en un momento muy interesante de la historia de la humanidad, o sea, en un eclipse, ¿no? Ya hemos visto que los eclipses, pues son muy importantes para las culturas antiguas. El Códice de Dresde de los mayas, precisamente cuando fue el 11 de julio de 1991, hablaba de este eclipse y de que era el fin del sexto sol, ¿no? Ese es el mensaje, ¿no? Que es el sexto sol. Entonces, pues está íntimamente relacionado con las culturas antiguas. Volvemos a lo mismo, o sea, el cosmos, las culturas antiguas, el fenómeno ovni, de alguna forma tiene una relación, no la podemos establecer, yo no la puedo establecer por lo menos, en mi humilde opinión, es algo que está en una especie de rompecabezas que algún día tendremos que entender, pero es parte de lo que sucede, ¿no? O sea, y hay que estar como muy interesados en todo esto para tratar de entenderlo, ¿no? Muy bien. A ver, Gerardo, ¿tienes algún comentario, perdón? Tenemos aquí una pregunta de Ariadna Pérez. ¿Sabes si Jaime Maussan ha tenido contacto con estos seres? Pato y yo vemos el programa de Jaime y hemos visto las apariciones que se están presentando en Rusia y Ucrania. La verdad son muy impactantes. Estoy autorizado para contar una historia de Jaime que él no le gusta contar mucho, pero Jaime ha tenido 2 avistamientos importantes con seres diferentes y uno de los seres con el que ha tenido contacto es con la Virgen de Guadalupe. Él, estando en una investigación de la Virgen, del ayate que está en la basílica, en una noche fue con los dueños del canal de Mariavisión y con el señor Vicente Cañedo, y fueron a hacer una investigación de la Virgen de Guadalupe. Había un doctor de la UNAM que se llamaba el doctor Alba Viriceño, que es especialista en cuestiones de sangre y muchas cosas, que también hizo un análisis de los estigmas de Giorgio Bongiovanni, por cierto, que también es algo interesante ese caso. También tengo el privilegio de haber estado con Giorgio Bongiovanni, conocer y verlo en algunos momentos pues de su intimidad, donde pasaron cosas interesantes con un gran amigo que en paz descanse, Pascal Opresti. Pero bueno, regresando al punto de Jaime una noche que estaba haciendo esta investigación, de repente él a las 3 de la mañana se quedó viendo un monitor donde estaba viendo los ojos de la Virgen, y en ese momento escuchó escuchó una voz muy fuerte en su cabeza que le preguntó: ¿qué quieres de mí? Pero muy, muy severa la voz, o sea, como autoritaria, ¿no? Le dijo: ¿qué quieres de mí? Y la escuchó y dice que casi se va para atrás y se va de espaldas porque él cree que la Virgen le preguntó qué quería de él, ¿no? O sea, es una experiencia que a Jaime le cambió la vida, ¿eh? Jaime se volvió guadalupano desde ese momento y él es muy creyente, ya era creyente, pero se volvió más todavía después de eso. Y la otra experiencia que ha tenido Jaime, otras 2 experiencias raras, fue un día que en su casa, él vive en el desierto de los Leones, y amanecieron los árboles todos tirados, o sea, como si hubiera habido un torbellino y raro en su casa. Y creo que su hijo Sebastián, que ahora conduce Tercer Milenio con él, le dijo en alguna ocasión que algo le dijo, no sé, es una historia que la verdad no me acuerdo muy bien, me la contaron, y que el niño le dijo que él veía su casa desde el cielo o algo así, no sé, alguna cosa, o que él alguna vez había visto o tenido contacto con estos seres, no Jaime, su hijo.
pero esa es una historia, es un mito urbano, eso hay que con la reserva del caso me lo platicaron. Y la otra cuestión que sí Jaime vio seres y que te puedo decir que no fue un contacto como tal, pero que sí estuvo en observación de seres, fue un día que se fue a La Rumorosa a hacer una investigación de 3 jóvenes que vieron unos seres que los rodearon, estaban ellos en un lugar que es un paraje un poco inhóspito, ahí en La Rumorosa, que por cierto Jaime me dijo que fue un viaje terrible para él y que jamás va a volver a hacer un viaje así porque uno por la edad que tiene ya está muy cansado, me lo dijo, ya no puedo hacer un viaje como esos y es un terreno muy difícil, la verdad no quisiera volver a ese lugar, pero él fue a hacer la investigación, a estos chavos los rodean unos seres extraterrestres, supuestamente ellos se treparon un árbol y desde arriba del árbol estaban viendo lo que hacían los seres que eran luminositos y eran como niños, ¿no? Entonces Jaime se va a hacer la investigación, llegan al lugar de la Rumorosa, están ahí, estuvieron muchas horas y no pasó nada. Entonces hicieron un campamento y se fueron a dormir porque pues ya no pasó nada, ya agarraron todo. Y hay un compañero de él que también es amigo mío que se llama Carlos Clemente que nos puede corroborar la historia sin ningún problema, pero me dice que a las 3 de la mañana le empiezan me dicen que despiertan a Jaime y me dice Jaime, me despiertan a las 3 de la mañana gritando que salga y yo dije, estos están locos, o sea, yo lo que quería era dormir después de haber estado tantas horas y de ese viaje tan pesado y con muy a regañadientes Jaime sale de la tienda de campaña, lo llevan a donde están viendo esto y Jaime se sorprende muchísimo porque empieza a ver a estos seres luminosos que estaban ahí en La Rumorosa y eran varios, como él lo describe, dice que eran muchísimos seres que estaban ahí rodeando esa parte y él los vio con sus propios ojos. Me dice, esa es la única vez en mi vida que yo te puedo decir que probablemente vi lo que ellos consideraron seres extraterrestres, ¿no? Ese es el único avistamiento que tiene Jaime. Ahora, avistamientos de ovnis, creo que él ha visto muchos. Una comida que tuvimos la oportunidad de ir una Navidad a su casa, nos tocó ver objetos voladores no identificados ahí con todos los vigilantes, varias ocasiones, en varias reuniones que estuvimos en su casa pudimos ver ovnis, ¿no? Entonces no es algo que Jaime no haya visto, o sea, Jaime los ha visto, y Jaime no es un contactado, es una persona, creo yo, que es divulgador del tema y sabe perfectamente bien que existe el tema y tiene esa experiencia, esas 2 experiencias muy fuertes, ¿no? La de la Virgen y la de estos seres que vio luminosos, ¿no? Muy interesantes comentarios y lástima que pues se nos fue el tiempo volando, mira, ya estamos por terminar y yo creo que historias y comentarios dan para otro programa y para muchos. Claro. Una segunda parte. Entonces, claro, con todo gusto. Oye, por lo pronto, pues muy contentos de que está con nosotros. Gracias por compartir tu conocimiento, tu punto de vista y tu experiencia. Muchas gracias. Esperamos verte de nuevo con nosotros. Alejandro, yo te lo agradezco a ti por la invitación. La verdad es que primero que nada darles las gracias a ustedes por la invitación y darle las gracias que no está aquí con nosotros ahorita, pero muy agradecido con mi amigo David Rojas Asaf, este gran fantasmólogo, gran investigador de lo paranormal que me hizo el favor, bueno, nos hizo el favor ahora sí que de contactarnos, de ponernos en contacto con ustedes y la verdad es que me la pasé increíble, es un foro muy bonito, me da mucho gusto haber participado y pues cuando quieran estoy a su disposición, obviamente de repente ando corriendo, pero nos ponemos de acuerdo y con todo gusto, las veces que me quieran invitar y también pues pues de hablar de otros temas, ¿no? No solo hablar de ovnis, podemos hablar de muchas otras cosas que también son interesantes, pero gracias, es un tema que a mí en lo particular me gusta mucho, que me inviten, me gusta mucho compartir las experiencias que he tenido. Obviamente hoy no pudimos compartir ciertas cosas porque me hubiera gustado platicarles también lo que yo he visto, pero pues lo dejamos para otro programa. A mí sí me interesa la idea de participar otra vez con ustedes y pues yo encantado de la vida que me inviten, ¿eh? Muy bien, y para quienes quieran contactar a Armando, parece que en Facebook aparece como Armand Bauer Librach, ¿o cómo?
Sí, estamos, mira, te voy a dar mis redes sociales. Estoy en Facebook como Armand Bauer Librac. Ese es mi Facebook público. Ahí está también Expediente OVNI, que es la página del canal que hacíamos. Bueno, ahí la van a encontrar el canal. Y también estoy en Twitter como AshelWFM. Ahí me pueden encontrar. Y tenemos obviamente nuestra página de internet que es México Live Radio 6205. Lo del letreo es México Life como LIFE radio 6205.com. Ahí pueden encontrar, es una página de internet y aparte es una estación de radio que transmite las 24 horas al día música, programas, y estoy haciendo un programa maravilloso que los quiero invitar los miércoles a las 10 de la noche, que se llama 3 a la medianoche, empieza a las 10 de la noche y termina a las 12 de la noche para que se vayan a dormir contentos. Y lo estoy haciendo con una mujer extraordinaria, una mujer bellísima que es grafóloga, que se llama Adriana González Martínez, que también la pueden ver en televisión, en programas como Venga la Alegría, en Al Extremo. Tiene un programa que se llama Mentes Opuestas, que está haciendo con Pablo Latapí, y ella es una excelente grafóloga, es una excelente especialista en morfopsicología, y entre otras cosas, pues hace análisis de rostros, de escritura, y nos ayuda muchísimo a desarrollar todos estos temas, y los invito porque es extraordinaria la mancuerna que estoy haciendo con ella en estos programas, y me encanta, es un programa que disfrutamos mucho, y Oye, la verdad Armando, es pues que de una vez, vamos haciendo el compromiso, invítala, de verdad, con mucho gusto. la próxima, ya le dije Hemos ahorita. tenido una grafóloga, hemos tenido de todo ya en el programa, pero grafóloga no, y la verdad es que, vaya, suena interesantísimo, ayúdanos, porfa. Y esta Claro parte que del sí. análisis de las facciones también está muy interesante, ¿no? Claro, y además ella te puede decir si una persona es un psicópata, si una persona es un asesino. No, pues hay que estar con cámara apagada. Hemos hecho, exacto, hemos hecho programas muy interesantes. Hicimos un programa de los artistas que creemos que están vivos, por ejemplo, Michael Jackson, Ajá. Elvis Presley. Hicimos, perdón, que hace rato se me fue lo que estaba diciendo, se me deshiló la idea. Estaba hablando de lo del Challenger, y con ella hice un programa muy interesante donde analizamos la tripulación del Challenger y los que creemos que están vivos, unas personas que aparecieron con las mismas facciones, y se van a dar cuenta impresionante, el 95% de todos creemos que están vivos, es decir, de toda la tripulación del Challenger, inclusive la maestra, que la famosa maestra, que es la única que no está viva, la maestra. Todos los demás están vivos. La maestra Resnick, sí, muy bien. Pues, exacto. Pues vámonos, César, foto y Bueno, por favor. Abran sus cámaras, por favor. Hablando de cara de psicópatas, abran por favor sus cámaras. Maquíllense para que no nos vaya. Se la voy a mandar a la grafóloga primero y luego ya hacemos el programa. Claro. Para saber a quiénes tenemos aquí. A ver a quiénes no invitamos ese día. Sí. Oye, Muy bien, muy bien. Alex, por favor, ¿no puedes mandar los saludos de Facebook? Mira, nos acompañó César Buenrostro, desde luego, saludos. Enrique Aro, pero tengo la nota de que nos acompañó en el programa en Facebook Live Gabriela, y desde el programa de la página Emanuel Paranormal de Reynosa, también nos está acompañando en el programa. Saludo para todos. Muchas gracias. Gracias, Emanuel. Bienvenidos todos. Ahora sí, ahí va la foto, por favor. Abran las cámaras, no sean Pongan su así. mejor cara de psicópatas, por favor. Pénense las cejas, algo, pues. Peínense lo que puedan, lo que puedan. Lo que se dé. ¿Listos? 1, 2, 3. Voy a tomar otra, ¿sale? Permítanme. Vamos, déjenme pegar esta. Y vamos a pegar otra. Ahora sí, a la 1. El que no se ría ya no los invitamos al programa de psicópatas. 2, 3. Gracias a todos. A ustedes, muchas les gracias. anuncio el próximo programa. Antes de terminar, si me permiten. El próximo programa va a ser muy interesante porque vamos a hablar de las regresiones a vidas pasadas. Nos va a acompañar una profesional también de la investigación paranormal, que es Regina Trinidad. Y el 15 de abril, o sea, esto es el 1 de abril. El 15 de abril tenemos a José Hinojos, que es alguien del público que quiere narrar las experiencias que ha tenido del más allá a lo largo de toda su vida. Él actualmente es un cineasta,
pero pues ha tenido una serie de experiencias. Platiqué con él y me dice, pues ya me han entrevistado, quisiera compartir, me gusta compartir estas experiencias. Así que no se los pierdan. Por lo pronto, dentro de 2 semanas, 1 de abril, Regina Trinidad. Oye. Y las regresiones a vidas pasadas. Dime. ¿Sí? ¿Qué pasó, César? No, acá mi perrito que ya se andaba subiendo la cámara. Ya, ese sí tiene bueno. cara de psicópata. Bueno, pues otra vez, gracias Armando, gracias a todos. Gracias, Armando. Muy interesante, que estén muy bien, un abrazo y que estén todos bien, que descansen, duerman a gusto. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Luego. Hasta luego, Armando. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Bye. gracias. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches.